Vale, pues sin más, en cuanto... Desde Ecuador, doctor Blum, muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Vale, estupendo. Pues sin más, vamos ya para respetar el tiempo de todos los asistentes y de la gente que es puntual, vamos a empezar este webinario. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, buenas tardes o buenos días, depende del país en donde te encuentres. Bienvenidos a este webinario sobre aprendizaje y docencia en medicina regenerativa músculo-esquelética. Vamos a hablar del tema de cómo formarse adecuadamente y poner en marcha una consulta eficiente en medicina regenerativa. Y esto es la continuación del primer Congreso Internacional Online de Ortobiología, de Medicina Regenerativa Músculo-Esquelética, que hemos celebrado precisamente estos días y que sé que muchos de vosotros pues, habéis participado o os habéis inscrito y también podéis seguir viendo los contenidos. Como sabéis, hemos tenido a más de 50, no ya 40, sino más de 50 expertos internacionales en todos estos temas. Una temática muy interesante, el feedback recibido también de vosotros ha sido muy positivo, os lo agradecemos y, bueno, y nos alegramos de haber podido dar en los temas elegidos que resultan de interés y, sobre todo, lo que nos interesa, como veréis en este webinario, es que las cosas que aprendamos las podamos trasladar a nuestra práctica diaria y por tanto, al servicio de nuestros pacientes. Sin más, agradecer de corazón a todos los ponentes, que, como sabéis, han sido muchísimos y muchísimas. Y, bueno, sería una lista bastante larga de enumerar a todos. Aquí tenéis algunos de esos más de 50 ponentes que, sin lugar a dudas, han hecho un trabajo extraordinario y muy generoso por su parte de cara a compartir su conocimiento. Por supuesto, gracias también al doctor Pedro Bernaldez, que me ha ayudado a llevar adelante este proyecto desde el principio. Como no, al equipo técnico que nos ha soportado, digamos, desde el punto de vista de las eventualidades técnicas y de la preparación de la página web, etcétera. Son las personas que no salen las caras, pero que están siempre detrás y responsables de que todo funcione. Elena, Jesús, Miguel, Gorka, Reyes, muchas gracias. Como, sin lugar a dudas, al equipo de mi consulta en Itramed, que, bueno, ha aguantado todo el vendaval y todo el tiempo que no he podido dedicar a la consulta, teniendo en cuenta que estábamos en una situación como la que estamos. Y, bueno, ellos han dado el do de pecho, sin lugar a dudas. Cómo no, agradecer a mi familia, que ha estado con el apoyo continuo para poder realizar uno de estos proyectos. Y, evidentemente, el agradecimiento más sincero a todos vosotros, a la audiencia, a las personas que se han conectado con nosotros en el Congreso de Ortobiología y que hemos recibido cantidad de emails, y me ha gustado especialmente por su simplicidad, es decir, simplemente gracias en mayúsculas, todo de 10, como decimos en Argentina, y arriba España. Estupendo, muchísimas gracias. Y al principio, la verdad es que, bueno, pues hace un par de meses ya empezábamos a tener ya suscripciones y tuvimos que subir el número de posibles contactos que podíamos tener en el plan de alojamiento. Eso fue subiendo en las siguientes semanas, fue subiendo. Curiosamente, este día entré y obtuvimos este número tan cuadrado, tan redondo, digamos, según quiera verse, el 11.111. Y ayer, por la noche, cuando estaba preparando las últimas pinceladas de esta presentación, teníamos ya en torno a los 11.647, gente que se ha interesado por el Congreso y se ha inscrito. Y, bueno, ahora en las últimas horas no lo he vuelto a ver, pero viendo la progresión seguro que ha aumentado. Con lo cual, muchísimas gracias a toda la población. Pero, evidentemente, cuando hay un éxito tan interesante como este, también se produce una cantidad posible de problemas. Y esto es lo que empezó a pasarnos el mismo día de que lanzamos el lunes el Congreso. Empezaban a aparecer pantallas raras de bloqueo, error al establecer una conexión con la base de datos. Dios mío, ¿qué está pasando? Nos empezaron a mandar emails comentando que no estaban pudiendo ver los vídeos, que estaban como protegidos, etcétera, cuando eso no era la situación. Problemas de vídeo. Y ya cuando, además, ya te lo están mandando por redes sociales, bueno, eso ya significa que el problema es muy gordo. Afortunadamente, pues se pudieron arreglar las cosas, pero en ese momento, realmente, ¿qué es lo que piensas? Oh, Dios mío, ¿qué ha pasado esto?
y cuando ves que todo se va empeorando en las 2 primeras horas, piensas que el viernes, o sea, ayer, ya todo habrá terminado. Bueno, finalmente, gracias a revisar la página web donde teníamos todo el contenido y ver pues, el ingente trabajo que había hecho todos los compañeros y el ceder su tiempo, sus charlas, su conocimiento, dije, bueno, tenemos que ir a por todas y esto no puede quedar así, con lo cual, pues con el esfuerzo ingente también de todo el equipo técnico, lo llevamos adelante y hemos conseguido vencer a la tormenta. Sin más, para poder tener una mejor visualización de la presentación, yo os recomendaría lo siguiente. Primero, liberar recursos de vuestro ordenador, es decir, no tengáis otras aplicaciones abiertas porque eso lo que va a hacer es disminuir el ancho de banda y os va a dificultar la visualización o incluso la audición. Si es posible, utilizar auriculares, aunque la realidad es que a veces con auriculares se generan más problemas, pero bueno, por lo menos el proveedor de la plataforma así lo recomienda. Es bueno tener una buena conexión a Internet en la medida de lo posible, es decir, estar en un lugar de la casa o del despacho, de la oficina, que tenga un buen acceso. Eso a veces pues, no es siempre posible y como habéis estado comentando, en algunos países pues estáis teniendo auténticas dificultades, con lo cual, pues bueno, más razón para agradeceros que estéis hoy aquí. Y en la medida de lo posible, evita otras distracciones. Si puedes o si tienes disponibilidad, apaga el móvil o ponlo en modo avión, desconecta el WhatsApp, desconecta el Facebook, desconecta todas esas cosas que te pueden ir quitando la atención. ¿Por qué? Porque básicamente, aunque yo era de los que pensaba que somos capaces, el ser humano, de hacer multitarea, ahora realmente creo que somos capaces de hacer multitontería o multierror, ¿no? Cuando no estamos enfocados en hacer una cosa concreta e intentamos realizar varias cosas a la vez. Por tanto, bueno, es una recomendación para que podamos seguir bien la presentación. Respecto a las preguntas, tenéis un chat, tenemos a un moderador, una persona de nuestro equipo, Marta, una de las enfermeras de nuestra consulta. Y, bueno, lo que he comentado, en la medida de lo posible, si podéis disponer o mejorar la conexión, que no exista otra conexiones que no se estén bajando películas en ese momento o conexión de música, etcétera, si se puede, porque a veces estos días del confinamiento en casa, pues, evidentemente hay que compartir esa conexión con toda la familia y a veces resulta un poco complicado el restringir solo a poderlo usar nosotros. En cuanto a por qué estamos aquí, bueno, pues estas son preguntas que desde hace tiempo, no solo antes del Congreso, sino que ahora siguen haciéndolo y meses atrás, otros colegas y muchos de vosotros también en estos días con los emails habéis estado preguntando, dice, bueno, ¿dónde has aprendido estas técnicas? ¿Con quién te has formado? ¿Cómo se hace tal técnica? ¿Cómo se emplea la otra técnica? ¿Cuándo se usa una herramienta de medicina regenerativa? ¿Cuándo se usa otra? Es decir, preguntas concretas sobre cosas concretas desde un punto de vista práctico. A su vez, habréis oído, muchos de vosotros seguro, también antes y también ahora, preguntas como esta. Algunos de vosotros, a mí en mi caso, soy cirujano ortopédico y traumatólogo, me preguntan, pero bueno, tú, y siendo traumatólogo, ¿cómo te metes en estas cosas? ¿Vas a operar menos? ¿Vas a ganar menos dinero? Bueno, con independencia de la especialidad que tengáis cada uno, seguro que habéis oído alguna, entre comillas, afirmación de compañeros que posiblemente con buenas intenciones te estaban intentando quitar las ganas de aprender las técnicas de medicina regenerativa. Pero yo realmente me puse a pensar y dije, bueno, ¿yo realmente a qué me dedico? Y yo lo que me dedico, como todos vosotros, como cualquier profesional sanitario, es a resolver problemas de las personas. Por tanto, el que empleemos una u otra herramienta no creo que sea lo fundamental, sino lo fundamental es que podamos realmente resolver esos problemas de los pacientes y poder llegar a buen puerto con el menor número de complicaciones posibles. Seguro que también habéis oído muchas veces estas afirmaciones de otros colegas, insisto, muchas veces no con mal criterio ni con ganas de hacer daño, pero bueno, a veces por desconocimiento. Esto no funciona, esto no sirve para nada, en fin, y muchas otras que seguro que a vosotros se os ocurren. Yo lo que pienso es que, por lo menos a mí me sirvió el darme cuenta que había que cambiar nuestro paradigma. Es decir,
teníamos que formarnos, o tenía que formarme yo personalmente, y tenía que reinventarme. Es decir, este es un concepto muy introducido por uno de los gurús del management, Tom Peters, que le gusta mucho a un amigo y colega, el doctor Antonio Laclériga, que fue quien me lo enseñó. Y realmente es, bueno, pensar cómo puedo hacer las cosas que hacía antes de otra forma para mejorarlas, y también pensar en que hay cosas que he estado haciendo durante tiempo que a lo mejor tengo que dejar de hacer, porque simplemente las he hecho porque así me lo habían enseñado, y ahora estamos viendo que las cosas se pueden hacer de otra manera. Nuevos paradigmas, por ejemplo, en el caso de la medicina, del sistema musculoesquelético, como técnicas menos invasivas, técnicas más centradas en artroscopia y endoscopia, muy centradas cada vez más en ecocirugía y radiocirugía, que la ecocirugía se ha extendido en muchas de las especialidades, en la traumatología deportiva, en la medicina física y rehabilitación, que junto con las terapias biológicas forman el elenco de lo que se ha llamado la ortopedia intervencionista, de lo cual hablaremos también en esta presentación. ¿Qué es lo que quiero intentar compartir? O, bueno, compartirlo, no intentar, sino que lo que realmente quiero compartir con vosotros y contigo, cada uno de vosotros en particular, es cómo he aprendido, montado y desarrollado una consulta de medicina regenerativa del sistema musculoesquelético partiendo desde cero. Pero yo creo que para vosotros lo más interesante va a ser realmente también que hablemos de cómo cada uno de vosotros podéis replicar el modelo que yo he seguido y conseguir incluso mejores resultados, aunque no tengas claro a día de hoy ni cómo realizar correctamente estos tratamientos, ni sepas todavía cómo ofrecerlos a tus pacientes, y sobre todo que no necesites tanto tiempo como me puede haber costado a mí. Es decir, que aprendas lo que se suele decir, aprendizaje de segunda mano, que no cometas los errores de otros que a lo mejor que ya hemos ido quizás un poco por delante, pero bueno, es interesante aprovechar ese conocimiento. ¿Qué es lo que voy a intentar con todas mis energías que ocurra al terminar la sesión de hoy? Pues que puedas tener una visión clara de cómo montar tu propio servicio de medicina regenerativa musculoesquelética. ¿Y lo voy a hacer ya para mañana mismo? Bueno, vamos a ser realistas. Todos sabéis que en medicina las cosas no son así. No es voy a un curso o voy a un webinario como este o un entrenamiento y al día siguiente ya soy un gurú de esta materia. En medicina, las partes que necesitamos realizar en ese sentido no han cambiado. Es decir, debemos formarnos y formarnos lo mejor posible. Debemos entrenarnos, que veremos las distintas opciones de entrenamiento. Tenemos que dejar tutelarnos o lo que es lo mismo, intentar tener mentores que nos ayuden en ese camino, que nos guíen, que nos hagan ver los errores y que nos indiquen por dónde caminar sin cometer los errores que ellos ya previamente han cometido y que por tanto conocen. Y al final, el objetivo final, pues como siempre, tratar lo mejor posible a nuestros pacientes. Es como si dijéramos volver a ser un residente. Considérate un eterno residente que está continuamente aprendiendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento pues, se está continuamente renovando. Y de vez en cuando existen bueno, pues acontecimientos como en este caso la pandemia del COVID, de la COVID-19, que está cambiando también muchos de los paradigmas que teníamos hasta ahora de las enfermedades infecciosas y del cómo nos defendemos y cómo se afecta a nuestro cuerpo, ¿no? Con lo cual hay que estar siempre considerándonos como un eterno residente con espíritu de aprendizaje. ¿Qué ocurre? Que tenemos unos malos ingredientes añadidos en nuestra profesión al aprendizaje. El peor, sin lugar a duda, es la arrogancia que no teníamos al entrar en la Facultad de Medicina o la Facultad de Ciencias de la Salud donde hayamos estudiado, y que curiosamente al salir de esas facultades pues salimos personas más arrogantes, como que estamos por un nivel superior simplemente. Y tampoco tenemos claro por qué ha ocurrido. Esto es muy peligroso, el pensar que estamos por encima de otros o que sabemos más que otros. Y luego la ignorancia de pensar que lo sabemos todo sobre el tema que estamos tratando. Y de ahí viene muchas afirmaciones de eso no sirve para nada, eso no funciona. Bueno, a lo mejor no funciona porque no lo has estudiado lo suficiente, porque no te has informado lo suficiente, porque no has leído lo suficiente. Entonces, eso realmente es la ignorancia. La arrogancia, bueno, pues supongo que entrenando se puede disminuir esa arrogancia y que no sea desagradable para otras personas, por lo menos.
Y la ignorancia, como sabéis, pues se elimina o se disminuye estudiando, básicamente, y formándose y aprendiendo. Pero ojo que no se junten las dos, porque cuando se juntan las dos es como un cáncer que te va comiendo y es muy difícil de eliminar completamente la suma de estos dos malos ingredientes y al final, bueno, puedes frenarlo, pero es muy difícil eliminarlo completamente. Por tanto, insisto, ¿qué es lo que quiero al terminar la sesión? Iba a decir la lesión. La sesión de hoy, que puedas tener una visión clara de cómo montar tu propio servicio de medicina regenerativa músculo-esquelética. Mi objetivo de hoy sería realmente de trasladarte de una situación en la que uno puede considerarse perdido entre comillas, lógicamente, en la que uno piensa que montar una consulta de medicina regenerativa musculoesquelética es un infierno y es un lío y es un problema, es muchos problemas burocráticos, muchos papeles, tengo que aprender protocolos, tengo que hacer muchas cosas, a tener una situación de mayor claridad que te permita básicamente lo que necesitamos para obtener resultados, que es tomar acción, empezar a movernos y lo que se ha llamado el momentum. Es como tener el impulso que te ayuda a moverte. A veces no nos movemos porque nos resulta muy, es como muy costoso, ¿no? Es como una máquina de tren que lo que le cuesta es arrancar, pero una vez arranca ya tiene lo que los físicos llaman un momento de inercia en el cual esa energía que ya se ha desprendido inicialmente se va aprovechando para conseguir ese impulso continuado. Y además, si te quedas conmigo hasta el final de la sesión, que eso se registra en la plataforma, pues bueno, lógicamente ya os enviaremos el PDF de toda la presentación para que cada uno de vosotros, si lo quiere ver, pues no tenga ningún inconveniente y podéis usarlo, vamos, como vosotros mejor necesitéis para vuestras actividades personales de formación o educativas o como queráis. Básicamente, estas son las claves que voy a presentarte en este webinario en vivo. Clave número 1. Conocerás por qué muchos de los tratamientos actuales no funcionan y no nos ayudan a curar a nuestros pacientes. Y de esta forma podrás ofrecerles otras alternativas mejores. Clave número 2. ¿Cuáles son los tratamientos actualmente disponibles y si tienen o no evidencia científica para poder aplicarlos correctamente a nuestros pacientes? Y clave número 3. El cómo poder ofrecer estos tratamientos a tus pacientes con la tranquilidad personal y profesional de que no les estás vendiendo humo. Y ante esta situación cualquiera de vosotros seguro que piensa, bueno, este webinario es para mí, igual me salgo, ¿no? Bueno, sinceramente, creo que de verdad, este webinario es para ti. Si eres médico o profesional sanitario y tratas pacientes con lesiones del sistema musculoesquelético, este webinario es para ti. Si eres un profesional de este sector, con estrés, jornadas de trabajo interminables y a pesar de todo ello, no consigues los resultados que desearías en el tratamiento de tus pacientes. O si trabajas en tu propia consulta o también en una consulta por cuenta ajena, sin unos protocolos concretos, de forma poco rentable y sin ofrecer servicios de valor añadido a tus pacientes. Pero además, este webinario es para ti si posiblemente muchos de vosotros ya estáis utilizando estas técnicas, pero sois conscientes de que necesitáis actualizar los conocimientos y además mejorar la forma de ofrecerlos a nuestros pacientes. O quizás estás en el grupo simplemente de los que se han considerado desde hace tiempo muy escépticos con estos tratamientos y honestamente para ti son solo un sacadineros sin evidencia. Pues te digo que este entrenamiento también es para ti. ¿Por qué? Porque quizás te ha llegado el momento de conocerlos mejor, de forma fácil desde tu casa, sentado o donde quieras que esté o donde quiera que estés en este momento y sin que algún comercial te esté intentando vender un kit o un dispositivo médico con cierta presión y que desgraciadamente pues muchas veces no les prestamos la atención que como cualquier persona se merecen. Bueno, evidentemente también puedes pensar, esta sesión formativa es un poco rara, es un poco distinta a lo que has visto hasta la fecha en medicina y ciencias de la salud. Sí, la realidad es que lo es, no es una presentación formal como las que vemos en cualquier congreso o como las que hemos visto en el pasado congreso de ortobiología. Por eso quiero compartir contigo desde el principio mis conflictos de intereses. ¿Y cuáles son? Pues que la realidad es que quiero, al final de este webinario, de todos los temas que vamos a hablar, quiero ofrecerte una solución a esta situación.
¿Y quién soy yo? Algunos me conocéis a través del Congreso de Ortobiología, otros me conocéis porque sois amigos míos, ya personales, y nos conocemos desde hace tiempo, somos colegas, hemos coincidido en otras sociedades científicas por los intereses comunes que nos unen, pero bueno, lo normal es que la mayoría de vosotros no me conozca. Entonces, yo soy el doctor Gonzalo Mora. Esta es una de esas buenas fotos que tenemos, que con la cara más redondita y más gordete. Ahora estoy un poquito más delgado, no por la pandemia, sino bueno, porque había que estar un poquito más en forma. ¿Y a qué me dedico? Pues básicamente soy cirujano ortopédico y traumatólogo, me dedico a todas esas lesiones, pero además de esa actividad asistencial, ayudo a profesionales sanitarios a formarse y a aprender las técnicas de medicina regenerativa aplicadas al sistema musculoesquelético, con el objetivo de que puedan ofrecer a sus pacientes tratamientos eficaces y puedan aprender también a montar una consulta especializada en estos servicios. Es una labor que cada vez me apasiona más de formación a otros colegas y a otros compañeros del mundo médico-sanitario. En este momento tengo 52 años, vivo entre Logroño y Pamplona, en España, con mi esposa, y tengo 2 hijos que estudian fuera de casa. Bueno, supongo que en este momento de nuestra historia, como la mayoría de vosotros, pues los hijos están en casa debido a la pandemia. Estamos, bueno, pues el confinamiento al que nos tienen sometidos las autoridades, pues lo estamos pasando todos aquí en familia. Soy cirujano ortopédico, como he comentado, y traumatólogo, y también me considero médico emprendedor con mi propia consulta y la plataforma ortobiología.com, que empezamos a crear en diciembre del año pasado, y es la cual ha estado emitiendo el primer congreso online de medicina regenerativa musculoesquelética. Como he comentado, tengo mi centro propio especializado en medicina regenerativa del sistema musculoesquelético desde mediados del 2014 y también más de 25 años dedicados parcialmente al mundo de la docencia, primero de forma presencial a nivel universitario y de posgrado, y después de forma online y cada vez desarrollando más este mundo que sinceramente me apasiona. He sido también investigador principal en ensayos de células madre en artrosis en la Clínica Universidad de Navarra del 2009 al 2014. Como os he comentado y muchos de vosotros ya conocéis, organizador del primer Congreso Internacional Online de Medicina Regenerativa Musculoesquelética, y una actividad que me da mucha satisfacción personal y profesional, que es la colaboración en misiones humanitarias médico-sanitarias en Honduras, México, Perú, y bueno, este año teníamos que haber estado en Filipinas, pero la situación de la pandemia nos lo ha impedido. Y además me gustaría poneros un poco en el contexto de esta presentación. ¿Por qué surgen todas estas cosas, ¿no? En el año 2000 me encuentro con una presentación en la que aparece este escenario. Es decir, la tendencia de la cirugía ortopédica en respuesta a las técnicas de medicina regenerativa y a las terapias biológicas, ¿no? Ya en el 2000 se veía esta tendencia, que el número de procedimientos quirúrgicos empezaba a disminuir en favor de los tratamientos con inyecciones, digamos, consideradas regenerativas, ¿no? Hacia el 2015 esto va creciendo de una manera discreta, por así decirlo, y la previsión es que para el 2030 el número de tratamientos con inyecciones con técnicas de medicina regenerativa supere en más de 3/4 partes al de cirugías que se realice. El tiempo nos dirá cuál es la situación, pero la realidad es que es una progresión que se está cumpliendo en estos días. Y lo más importante es recordar siempre que nos vamos a estar basando en este tipo de gráfica, que es la gráfica de la curación natural o de la progresión natural después de una lesión. Los primeros días, una inflamación que se sigue de una fase de proliferación y finalmente una fase mucho más larga de remodelación de los tejidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que vamos a intentar promover con todas nuestras técnicas de medicina regenerativa? Respetar la fase 1, estimular al máximo la fase 2 y favorecer que se produzca una buena remodelación o fase 3. Y ahí es donde surge el concepto de ortopedia intervencionista, que es un concepto descrito por el doctor Chris Centeno de Colorado, en Estados Unidos, y descrito ya hace años, o lo que le han llamado Interventional Orthopedics o Interventional Orthobiologics, es decir, ortobiología intervencionista. Y básicamente consiste en la zona intermedia entre las simples inyecciones de corticoides y la cirugía. Ahí hay todo un abanico de posibilidades de tratamiento de las lesiones del sistema musculoesquelético con técnicas de medicina regenerativa, como ahora veremos, pero que además
aumentando la precisión de esos tratamientos con técnicas de guiado de imagen, con ecografía y con radioscopia principalmente. En cuanto a un poco mi trayectoria, que es mi historia, podríamos decir, pero que seguro que puede coincidir con la historia de muchos de vosotros, de una u otra manera, bueno, yo he tenido mi vida profesional, la mayor parte de los años de mi vida profesional en el contexto de la medicina en un hospital universitario, aquí en España, en la Clínica Universidad de Navarra, vinculado también con un centro de investigación, lo cual me ha permitido realizar los estudios que antes había comentado. Pero llega un momento en el que, bueno, decido iniciar otro viaje. ¿Por qué decido iniciar otro viaje, digamos, de emprendedor, de médico emprendedor, aventurero, en el que muchas veces si supieras con antelación lo que te vas a enfrentar o con lo que te vas a enfrentar, posiblemente no lo empezarías, pero bueno, quizás fue en un momento, tenía entonces 45 años y quizás era el momento, o lo hacía entonces o ya no lo hacía, no significa que no se pueda hacer más adelante, ni que se pueda hacer más hacia atrás, cada uno tiene que ver su situación personal y su situación familiar y profesional, pero bueno, realmente pues supongo que era el momento de dar un cambio. Y cuando das un cambio empiezan a aparecer problemas, empiezan a aparecer dificultades y desde el principio me planteé que mi reacción frente a las primeras dificultades fuera la resiliencia, que es el concepto de la capacidad de respuesta de un material o de una persona, en este caso concreto, a las adversidades, ¿no? O cuando se produce un impacto, cómo responde ese material, cuando se produce un evento, digamos, no esperado, cómo responde esa persona, ¿no? Y básicamente, pues vi que mi forma de hacerlo y la forma en la que yo había sido educado, pues consistía en trabajar mucho, aprender mucho, invertir mucho en formación, porque en el fondo creo que el gastar dinero en formación es una inversión, por lo menos así lo ha sido para mí, pelear mucho contra estructuras, en el buen sentido de la pelea, contra todo lo que se resiste a que tú puedas producir un cambio y en los tiempos de tormenta, como estamos ahora, pues resistir sabiendo que después de la tormenta, como dice la canción, siempre llega la calma. Evidentemente, en este camino he tenido derrotas y la derrota más humillante es que tuve que cerrar una de las empresas o proyectos emprendedores, bueno, pues porque no funcionó, no todo funciona. No lo considero un fracaso, lo considero más bien un aprendizaje y que evidentemente te sirve para los siguientes proyectos. Y lo que sí que hay que tener mucho cuidado es que no te lastre pensando que por haber cometido un error o una derrota, el resto vaya a seguirse de iguales derrotas. O sea que, bueno, tiene que ser un acicate en positivo, no un acicate en negativo. Y ya trabajando durante bastantes años, realizo un viaje a Estados Unidos, coincido con un compañero médico, visito su clínica, tengo la oportunidad de visitar y ver los tratamientos que estaba haciendo, me abre, digamos, la mente a un abordaje más de medicina regenerativa en las lesiones del sistema musculoesquelético y como resultado vuelvo a España, y empezamos con la primera remodelación en la consulta y la primera pesadilla. Pesadilla en el sentido de que menos mal que cuento con gente muy válida y maravillosa en mi equipo que fue capaz de, en concreto la persona que está ahora también moderando la sala, Marta, una de nuestras enfermeras, que fue capaz de llevar digamos, la batuta de todas esas remodelaciones, porque quizás yo, si me meto en obras, pues es posible que me dé un infarto. Y aún así, nos metimos en una segunda remodelación de la consulta, que es la situación que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque estuvimos viendo la necesidad de crear una zona específica y a modo de zona de tratamientos o salas de terapias específicamente para todos estos tratamientos. Y un segundo redescubrimiento fue la conjunción de estos dos eventos. MasterTop, que ahora os contaré, fue un programa de formación y mentoría por parte de un médico español para la optimización, la mejora continua de la actividad en la consulta privada y, cómo no, desde un punto de vista personal y profesional muy satisfactorio, el trabajo con varias ONGs en colaboración internacional. El MasterTop, os pasaré la información de este compañero, que ha sido uno de los ponentes también de nuestro congreso de ortobiología, como sabéis muchos de vosotros, y sinceramente, en mi opinión, yo nunca recomendaría nada que no haya utilizado yo o que no me haya funcionado a mí,
y con toda la tranquilidad del mundo os recomendaría que si alguno está interesado que trabaje con él. Y el trabajo con la ONG, eso realmente me ha cambiado la vida en positivo porque me ha hecho ver las cosas con otra perspectiva y otro prisma que ha mejorado mucho la atención a mis pacientes. Cuando uno se plantea un objetivo solidario de estos, bueno, siempre suena como muy bonito, muy, oh, qué bien, está trabajando en una ONG, parece tal. La realidad es que terminas el día cansadísimo, pero también terminas el día muy contento y con una satisfacción personal y profesional que posiblemente hacía años que yo no había tenido, ¿no? Y eso me dio mucha ilusión para continuar en esos proyectos. La realidad es que también haces muchos amigos a nivel internacional, conoces gente estupenda y ves la cantidad de gente buena y muy profesional que existe en cualquier parte del mundo. Aquí estamos en Honduras, a la izquierda, y en Perú, en Cuzco, a la derecha. Aprendes a trabajar en equipo, aprendes a ayudar sin esperar nada a cambio, lo cual es muy importante. Aprendes a ser más agradecido en la vida y a valorar más lo que tienes. Como he dicho, trabajas en equipo, es mucha la gente que hace falta para poder llevar adelante estos proyectos humanitarios y al final es gente que colabora de manera altruista con su tiempo, con su conocimiento y con su dinero en que todo esto pueda llevarse a cabo. Aprendes que con pocos recursos, pero con trabajo duro, se puede ayudar mucho y a muchas personas, lo cual nos da una gran satisfacción. También aprendes con otros colegas porque compartes el conocimiento, aprendes de otros, enseñas a otros colegas, lo cual es un... Yo personalmente creo que siempre aprendes más de lo que eres capaz de enseñar, por lo menos así me lo ha demostrado la vida, que cuando enseñas, al final la mayor recompensa no se sabe por qué, no sé cuál es el efecto que lo provoca, pero la mayor recompensa la recibes tú mismo, ¿no? Pero bueno, enseñas a otros colegas que en el fondo, cuando enseñamos a otros colegas, como bien conocemos en la medicina, y se ha hecho así siempre, es una forma de llegar a más pacientes. Yo tengo un tiempo limitado en mi vida y en mis días de actividad asistencial y no puedo ver a más pacientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supondría disminuirles el tiempo para cada paciente. De hecho, en la pandemia, como puede haber ocurrido con muchos de vosotros, hemos tenido obligatoriamente que disminuir el número de pacientes. ¿Por qué? Porque hay que distanciarlos más. Pero la realidad es que yo veo que hemos podido aumentar la calidad que le estamos ofreciendo a esos pacientes porque, bueno, pues tenemos más tiempo para cada uno de ellos. Aprendes, cómo no, agradecimiento de los pacientes, agradecimiento de corazón, porque es gente que no tendría por qué darte las gracias, posiblemente no, ni te conocía, ni posiblemente te vuelva a ver en su vida, pero es un agradecimiento muy sincero y muy de corazón. Y a su vez agradeces tú la colaboración de muchas otras personas que hacen posible esa labor humanitaria y que, volviendo a lo de antes del principio, la mayoría de las veces no salen en la foto o salen en pocas fotos, pero son el alma mater de todos esos proyectos. Y lo más agradable en estos proyectos solidarios es que las palabras más escuchadas, por lo menos en mi caso, ha sido gracias y que Dios le bendiga. Con lo cual uno vuelve a casa con unas ganas y una energía que difícilmente se consigue de otras maneras. ¿Cuáles serían mis reflexiones que me gustaría compartir con vosotros por si os resulta útil de estos objetivos solidarios que, como veis, me han transformado la vida? Pues bueno, que en el fondo puedes hacer más o podemos hacer más de lo que pensamos y de lo que hacemos a diario, que podemos ofrecer nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero o nuestro conocimiento, que es el objetivo de la plataforma ortobiología.com y por eso la he creado, el poder ofrecer tiempo y conocimiento, el ser más agradecido en la vida y sobre todo el valorar lo que tenemos comparado con otras personas que no tienen tantas ventajas como podemos tener nosotros. Y la situación presente, actual, es que en este momento pues tengo la consulta que deseo y que había programado o planificado o deseado tener desde hace años y además me estoy dedicando, como veis ahora en este momento, a la formación de otros profesionales, que era un mundo que tenía, digamos, como la espinita clavada y el deseo ardiente de llevar adelante, ¿no? ¿Para qué he preparado este seminario, este entrenamiento? Pues básicamente para ayudarte, si te sirve, eso ya va a depender de ti y de lo que tú decidas, ayudarte a avanzar más rápido
en este camino y sobre todo con menos dificultades, ¿no? Porque yo reconozco que en un camino con dificultades, pues es más difícil rendirse. Yo he tenido muchos momentos en los que, bueno, no he decidido al final tirar para adelante, pero he pensado dejarlo, ¿no? Dejar toda la energía y toda la ilusión con la que había empezado los proyectos. Por tanto, lo que te propongo es básicamente que bebas de mis conocimientos o de cualquier otro profesional que pueda ayudarte. Pero lo más importante es que implementes esos conocimientos, porque te va a ahorrar mucho tiempo en ensayo-error. Esto es como, a veces, muchos de los conocimientos que se presentan en un congreso, uno podría quizás, o en un curso, uno podría quizás, si tuviera todo el tiempo del mundo, buscarlos en YouTube o buscarlos en un montón de sitios y seguro que a un 80% de eso podría llegar. Pero el tema es el tiempo y las dificultades que le va a costar. Eso muchas veces no lo calculamos. Y en el fondo, el tiempo, se suele decir que el tiempo es dinero, pero yo más bien diría que el tiempo es vida. Y bueno, la vida es limitada, con lo cual, pues cada uno que decida lo que quiere hacer. Hay una verdad que pocos nos están contando, y es que el método de formación tradicional, reglada y presencial, que todos conocemos y en la cual hemos participado todos, está pasando a la historia. Básicamente porque la historia, como veis, está cambiando a una velocidad que no teníamos prevista. Con lo cual, algunos, digamos, especialistas en educación lo que han manifestado es que hemos dado un salto de un mínimo de 5 años, porque toda esta situación de aprendizaje online prácticamente exclusivo o predominante quizás estaba prevista tecnológicamente para dentro de unos años, pero bueno, las condiciones y la situación mundial nos ha obligado a tener que dar el salto. La realidad es que no se enseña lo que se necesita saber, que las universidades no están a día de hoy enseñando lo que los profesionales y las empresas necesitan en cualquiera de los sectores de la educación, que el mercado laboral precisa de unas aptitudes y unos conocimientos que rara vez se enseñan en la educación reglada generalista y que ya, no lo digo yo, ya en artículos publicados en diversos medios de comunicación, ya planteaban el año pasado que en 2020, es decir, ahora donde estamos, solo en España ya tendríamos 1,9 millones de vacantes profesionales que no pueden ser cubiertas, es decir, puestos profesionales que necesitamos que sean atendidos, pero que los profesionales que podrían atenderlos no están preparados. Y esto mismo, que es para todas las áreas del conocimiento, se traslada muy específicamente a las áreas de ciencias de la salud y, en concreto, a los tratamientos con medicina regenerativa a nivel del sistema musculoesquelético. Y básicamente, a ver, si quieres tener éxito en la vida, a mí me gusta mucho esta frase, si quieres tener éxito en la vida, busca a un mentor que haya conseguido lo que quieres realizar y básicamente cópialo. O sea, no es tan mal copiar. Si alguien ha hecho algo bueno y no le importa que le copien, pues para eso está. Esto es un buen mentor, ¿no? Cópialo. Y un mentor puede ser un libro, puede ser un curso, puede ser un vídeo en YouTube o de una persona a la que sigas porque el contenido que te ofrece te parece de interés, o, en la medida de lo posible, si conoces a la persona concreta, pues hoy en día se puede comunicar nos podemos comunicar con casi cualquier persona en el mundo, ¿no? Podemos pedirle, o por lo menos pedir consejo. Yo no creo que ninguno de nosotros, si un colega de profesión nos pide un consejo sobre algo, otra cosa es que podamos ofrecerle todo nuestro tiempo o no, pero desde luego darle una orientación, vamos, ninguno de nosotros se negaría a hacerlo. Por tanto, si quieres tener éxito en la vida, que cada uno decida qué es éxito para él, de profesional, personal, económico, en fin, eso ya depende de la escala de valores y de lo que uno decida en la vida, pero es mucho mejor buscar a un mentor, sobre todo que haya conseguido lo que quieres realizar o por lo menos que haya ido por un camino similar al que tú consideras que tienes que seguir. ¿Por qué? Porque básicamente la originalidad está un poco sobrevalorada. No hace falta ser el primero en hacer algo o ser el único en hacer algo. Y realmente cuando emprendes, que también aprendes a hacerlo, copiar los modelos de negocio que ya funcionan es la mejor opción, es la opción más rápida. ¿Por qué? Porque son modelos que ya están testados, por así decirlo, como dicen los especialistas, y demostrados que pueden funcionar. Pues lo que tienes que hacer es poner la energía en esos modelos
y ya lo mejorarás cuando lo domines. El carácter latino nos impulsa a que cuando hacemos algo por primera vez pensamos que lo vamos a hacer mejor que nadie porque nosotros le vamos a dar nuestro toque personalizado. A veces ese toque personalizado lo que consiste es el error personalizado, ¿no? Es decir, si tenemos un modelo que funciona, y yo me lo aplico a mí personalmente porque soy un especialista en intentar, digamos, perfeccionar todos esos sistemas y al final inicialmente cometo esos errores, pues bueno, si ya funciona, hazlo funcionar y cuando lo hagas funcionar muy bien, entonces te paras y piensas en mejorarlo. Pero bueno, vamos a volver un poco a las claves que todavía no las hemos introducido. Clave número 1, recordamos. Conocerás por qué muchos de los tratamientos actuales no funcionan y no nos ayudan a curar a nuestros pacientes, que es peor todavía, ¿no? O sea, y de esta forma podrás ofrecerles otras alternativas mejores a nuestros pacientes, que para eso nos dedicamos a las ciencias de la salud. Porque nuestros objetivos de tratamiento, generalmente, y con la medicina y ciencias de salud que hemos aprendido, podemos tratar los síntomas, pero realmente para tener éxito a largo plazo debemos intentar reparar los tejidos y, a ser posible, tratar y eliminar las causas que han provocado la lesión y que han sido responsables últimos de esos síntomas. Y volvemos un poco al planteamiento del principio. Esto supone que habrá que aceptar o por lo menos conocer nuevos paradigmas de tratamientos y me gustaría destacar los que aparecen en verde en la parte inferior izquierda de la pantalla, como son los tratamientos guiados por ecografía, por radioscopia, que unidos al empleo de técnicas de medicina regenerativa y de terapias biológicas conforman el concepto de ortopedia intervencionista, que va más allá del cirujano ortopédico y va a cualquier especialista sanitario que se enfrente con problemas del sistema musculoesquelético y de dolor crónico. Algo que hemos aprendido desde hace muchos años, que sigue utilizándose, pero que no es correcto, es el famoso protocolo RICE o RICE. Aquí lo pongo para que nos acordemos como arroz o carne, el protocolo RICE frente al protocolo MIT. Ahora veremos las diferencias. El protocolo RICE, que tradicionalmente se nos ha enseñado, que se sigue enseñando y que se sigue utilizando, que es lo peor, es reposo ante una lesión, digamos, traumática del sistema musculoesquelético, reposo, utilización de hielo, compresión y elevación. Lo curioso es que muy pocos conocen que los mismos promotores de este protocolo, años después, publican otro protocolo, el protocolo MIT, y intentan poner de manifiesto que el protocolo RICE no es el protocolo más eficaz. Y el protocolo MIT son las iniciales de movimiento, ejercicio, desde el principio de la lesión, ejercicio controlado, lógicamente, analgesia para poder realizar los ejercicios y que no exista una atrofia de los tejidos, y también el uso de terapias dentro de las cuales pueden estar las terapias de medicina regenerativa, las terapias de fisioterapia, etcétera. Pero en última instancia, el poner en actividad a esa zona del cuerpo lesionada para que se recupere lo antes posible. A su vez, cirugías asistidas por endoscopia, por radioscopia, por ecografía, por TAC, y a veces son lo que se ha llamado sonocirugía, y la sonocirugía a día de hoy es una serie de técnicas que están desarrolladas no solo por los cirujanos ortopédicos, sino cada vez más por otros especialistas que, como he dicho antes, tratamos el dolor o tratáis el dolor y las lesiones del sistema musculoesquelético, pero que no necesariamente sois traumatólogos. Y ahí es cuando muchos colegas me dicen que nos van a quitar el trabajo. Señores, yo creo que hay pacientes suficientes, lesiones suficientes para que todos tengamos trabajo y podamos ofrecer resultados realmente positivos a nuestros pacientes. Son técnicas que están descritas desde hace años y con resultados publicados y contrastados igualmente desde hace años. Pero todo esto, que suena muy bonito, es útil si se cumple que dichos tratamientos sean iguales o mejores, que nos ofrezcan iguales o mejores resultados que el resto de tratamientos, que nos ofrezcan sobre todo menores complicaciones, una mejor tasa de recuperación y que a su vez tengan una técnica reproducible, es decir, que el aparataje y aprendizaje que necesitemos no sea una cosa o una distancia insalvable desde un punto de vista económico o desde un punto de vista de tiempo necesario para aprender todas estas técnicas. ¿Por qué? Porque en el sistema musculoesquelético, la medicina estándar, lo que nos ha enseñado es a tratar los síntomas y a reparar los tejidos, reparar desde el punto de vista de coser, pegar, en fin, lo que hacemos muchas veces los traumatólogos, los cirujanos, ¿no? El coser las partes, ¿no? Como una especie de
de cirujano Frankenstein, ¿no? El ir pegando los trozos, que a veces es lo necesario. Evidentemente, cuando se produce una fractura, pues no podemos hacer otra cosa y el resultado generalmente es bueno. Pero el abordaje de medicina regenerativa va también orientado a tratar las causas de manera que no se vuelvan a repetir y no se perpetúe la lesión y, sobre todo, a intentar regenerar lo máximo posible los tejidos. Y como hemos dicho, ahí usamos dos tipos de herramientas. Herramientas de imagen para el control y precisión de los tratamientos y herramientas biotecnológicas, de biotecnología, que son las técnicas de medicina regenerativa. Las imágenes las realizamos con control de escopia y control de ecografía principalmente, y eso nos permite, como hemos dicho, una precisión de tratamientos. De manera que si estamos tratando una rodilla, no necesariamente vamos a ir intraarticular. Si el problema lo tiene en un ligamento lateral, interno o externo, podemos ir ecoguiados a esa zona o a esa estructura lesionada. Si lo tiene en la periferia de uno de los meniscos, en uno de los anclajes, también podemos ir al ligamento cruzado. Es decir, aumentar la precisión de nuestros tratamientos. Y en este sentido, se hizo un estudio en Estados Unidos en el que se valoró un poco la precisión con la que disparaban los tratamientos los distintos profesionales, este tipo de tratamientos de medicina regenerativa. A ciegas lo hacían el 50% de profesionales, con lo cual, pues bueno, se ha demostrado que la precisión es baja. Con una, digamos, precisión de guiado medio-bajo, que es cuando se utiliza la radioscopia y la ecografía, pero en personas que todavía tienen baja experiencia y, sobre todo, que han tenido muy poco entrenamiento, es decir, demasiado autodidactas. Hay gente que es muy buena como autodidacta, pero en general es mejor que aprendamos de gente y de maestros y de profesionales que ya tienen más experiencia y lo hacen mejor, básicamente. Y luego solo un 5% de profesionales con un guiado de alta precisión. Y la diferencia principal es que se observaba que eran profesionales con mayor experiencia, lógicamente, es como horas de vuelo. Un piloto con más horas de vuelo tiene más experiencia y se maneja mejor que un recién egresado de la escuela de aeronáutica, y también con un entrenamiento en la medida de lo posible certificado. Bueno, de momento, supongo que todo esto va quedando claro, y si hay alguna duda en concreto de estas cosas, no os preocupéis, las trasladamos al final de la presentación y iremos contestando a todas, y si alguna no quedase contestada, yo me comprometo a contestarlas por email. Con lo cual, seguimos adelante. Clave número 2. ¿Cuáles son los tratamientos actualmente disponibles y si tienen o no evidencia científica para poder aplicarlos correctamente en tus pacientes? Bueno, básicamente es de lo que estamos hablando durante toda la presentación. Son las terapias biológicas y regenerativas que se usan en las lesiones del sistema musculoesquelético, también en otras lesiones del cuerpo, pero que en este momento no es el área de trabajo que nos ocupa. ¿Cuáles son principalmente, no solo, pero principalmente estas técnicas o estas herramientas? A mí me gusta más llamarles herramientas porque tienen a su vez distintas formas de ser utilizadas. Sería la proloterapia, que es el empleo de sustancias proliferantes, fundamentalmente dextrosa hipertónica, el PRP o plasma rico en plaquetas y todos los derivados de la sangre, como los sueros autólogos, ricos en citoquinas, etcétera, de los cuales hemos hablado ampliamente y detalladamente en el Congreso de Ortobiología, al que os animo que, bueno, si alguno no ha tenido la oportunidad de estar, estará online durante el tiempo que uno decida poder visitarlo. Y las células madre mesenquimales. Como sabéis, las células madre mesenquimales se pueden obtener principalmente en humanos de la grasa de la médula ósea y del cordón umbilical. Es muy importante, y ya lo hicimos así en la charla de fundamentos de los tratamientos de medicina regenerativa en el Congreso de Ortobiología, es muy importante tener claro que una cosa son los concentrados celulares y otra cosa son las células madre cultivadas y expandidas. Las células madre cultivadas y expandidas, como bien dice su nombre, son a partir de un concentrado celular obtenido de estos tejidos y mediante diversos procesos se aíslan específicamente las células madre mesenquimales y esas células madre se cultivan en laboratorios GMP, que son unos laboratorios específicos con las medidas de seguridad y de legalidad que cada país requiera, y también están regulados por una legislación diferente en cada uno de los países. Por tanto, uno tiene que seguir esa legislación. En algunos países, como en España, solo se permiten utilizar en el contexto de ensayos clínicos.
controlados. Y otra cosa bien distinta es el empleo de concentrados celulares. Concentrados celulares que algunos de ellos, unos más, otros menos, van a tener una cierta riqueza en células madre mesenquimales. Y que, como se ha visto, a día de hoy, la importancia de todos esos grupos de células que trabajan de manera conjunta es definitiva en el tratamiento de las distintas lesiones. Pero, insisto, no vamos a profundizar demasiado en eso porque no es el objetivo de la charla. Y os animo a visitar la página de ortobiología.com, donde las charlas han sido por unos ponentes muy generosos y muy brillantes. Es muy importante, que, como hemos dicho antes, que nos metamos en la cabeza esta especie de gráfica o de lo que es la cicatrización normal de las heridas. Se produce una inflamación en los primeros 4 o 6 días, seguido de una fase de proliferación y una fase más larga que se prolonga en el tiempo, hasta los 2 años, algunos autores afirman, que es la fase de remodelación. ¿Qué ocurre? Que la medicina, digamos, que nos han enseñado, lo que hace es inhibir el proceso de inflamación. Tienes un traumatismo antiinflamatorio, con lo cual, de entrada, estamos empezando mal. Estamos inhibiendo la puesta en marcha de toda la cadena normal de cicatrización y de curación de los tejidos. Con lo cual, pues evidentemente, si no hay inflamación, no se va a seguir una adecuada proliferación y la remodelación, lógicamente, será pobre. Esta sería una situación, digamos, normal, en la que se produce una inflamación, una mayor o menor regeneración en función de la capacidad del individuo y que va disminuyendo a medida que va aumentando la edad, y finalmente una cicatriz fundamentalmente de material fibrótico, con independencia del tejido en el que nos hallemos. Sin embargo, cuando hacemos un aporte de tratamiento con terapias celulares, con terapias biológicas, lo que estamos estimulando es esa fase de proliferación que nos va a llevar a una regeneración y a una disminución y a una mejoría en la fase de remodelación. Lógicamente, cuando hacemos estos tratamientos, todo esto se traduce en un correlato de aumento de una serie de factores de crecimiento y de proteínas que van a estar actuando en cada una de esas fases de manera estimulando y regulando cada uno de los distintos procesos. Por tanto, volvemos a lo de antes, insistir, no me cansaré de ello y no nos hemos cansado de hacerlo tampoco en el Congreso, en que el fundamento de nuestras técnicas de medicina regenerativa se basa en respetar la fase 1, en estimular la fase 2 y en favorecer la fase 3. Podemos realizar tratamientos con células mesenquimales de la médula ósea y el PRP. Podemos realizar tratamientos con células mesenquimales de la grasa, la combinación de tratamientos. Será muy importante conocer los protocolos de obtención, los protocolos de manipulación y de manejo de todos estos tejidos y, lógicamente, los protocolos y las indicaciones en cada una de las distintas lesiones y la forma más eficaz de aplicarlo. Se pueden aplicar en procedimientos ambulatorios o se pueden aplicar en procedimientos de ayuda a la cirugía, de qué va a depender del tipo de lesión y del profesional que esté realizando dichos tratamientos. Pero recordar que los mecanismos de actuación, que hasta al principio se pensó que era un mecanismo fundamentalmente de regeneración y diferenciación, es decir, que esas células que nosotros poníamos o esas, digamos, plasma rico en plaquetas estimulaba células que iban sustituyendo células dañadas por células nuevas. La realidad, a día de hoy, es que el principal efecto de las terapias celulares, cuando se utilizan células mesenquimales de todos esos tejidos que hemos comentado, es el mecanismo de señalización celular. Es decir, liberación, estimulan a que esas propias células que nosotros utilizamos liberan sustancias que producen una atracción de células madre del entorno que van a ser las encargadas reales de reparar ese tejido, pero que, digamos, que necesitan ser activadas. Y estas sustancias sintetizadas por las células que nosotros introducimos o ya directamente en el plasma rico en plaquetas y en los sueros ricos en citoquinas van a generar esos efectos de atracción o de quimiotaxis y también estimulan mecanismos moduladores de la inflamación para regularla de una manera positiva y frenar la destrucción, y también una capacidad mejorando y estimulando de manera positiva igualmente la capacidad inmunosupresora que pueda hacer falta para la curación de estas lesiones. A la hora de hacer la presentación dije, bueno, vamos a poner aquí un montón de evidencia de la proloterapia que ya existe, de evidencia del PRP que ya existe y de evidencia
de las células mesenquimales. Me salían un montón de diapositivas que nos hubieran aburrido mucho porque, bueno, básicamente es a lo que estamos acostumbrados, a que nos llenen de referencias bibliográficas, y he considerado que lo mejor es, bueno, si alguno tiene interés, que me lo pida, y le remitiré a las charlas que brillantemente han dado la mayoría no, que brillantemente han dado todos nuestros ponentes, pero en concreto sobre estas temáticas específicas. Y, lógicamente, la elección del tratamiento va a estar determinado por múltiples y distintos factores, como son las necesidades del paciente, la especialidad del profesional que realiza el tratamiento, los conocimientos anatómicos que tengamos. Es fundamental esos conocimientos anatómicos. Si nos quedamos con los conocimientos anatómicos que adquirimos en primero y segundo de carrera, por lo menos así era cuando yo hice la carrera de medicina, pues evidentemente esto hace muchos años, e incluso aunque tengamos una especialidad como la mía, en la que tenemos un recuerdo anatómico constante, como es en traumatología y cirugía ortopédica, pues muchas cosas se nos escapan, ¿no? También evidentemente va a depender del dominio de la técnica y de la destreza que uno haya ido adquiriendo, la experiencia de cada uno de los profesionales y del tipo de lesión, lógicamente. En cuanto al tipo de lesión, ¿por qué? Porque no es lo mismo los tendones que los ligamentos, no es lo mismo una rotura parcial que una rotura completa no retraída o una rotura completa que a su vez sea retraída. Cada una va a responder de una manera distinta y cada una va a necesitar un protocolo distinto, y algunas van a necesitar cirugía sí o sí, y otras podremos realizar técnicas sin necesidad de cirugía y obteniendo resultados satisfactorios. De la misma manera, es muy importante el mecanismo. No es lo mismo un mecanismo traumático agudo en el cual acaba de iniciarse el proceso de respuesta natural y de curación de los tejidos, y nosotros lo que tenemos que hacer es acompañarlo y estimularlo, que en el caso de lesiones crónicas o lesiones por estrés, no por estrés psicológico, sino, como suelen decir los ingenieros, estrés de material o estrés de los tejidos, en lesiones por sobreuso, en trabajos repetitivos, en actividades deportivas repetitivas. A mí me gusta explicarlo a los pacientes con estas cuerdas, en las cuales, si tuviéramos una cuerda de escalada y viéramos que empieza a estar deshilachada, ninguno de nosotros se arriesgaría a colgarse de una pared vertical con una cuerda de este tipo, y mucho menos si vemos que está teniendo prácticamente una rotura parcial. Pues lo mismo es lo que les estamos realizando a nuestros tendones y ligamentos. Los vamos llevando por lesiones, digamos, que se van desestructurando hasta que tenemos lesiones parciales, y, lógicamente, si continuamos, pues al final acaban rompiéndose. Y vamos a por la clave número 3. ¿Cómo ofrecer estos tratamientos a tus pacientes con la tranquilidad de que no les estás vendiendo humo? Después de pensarlo mucho, al final lo que, en mi opinión, bueno, he intentado sintetizarlo en 6 pasos. 6 pasos, pero que en el fondo el sexto te vuelve a llevar al primero. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos en un ciclo continuo, como el ciclo de la vida, un ciclo continuo de aprendizaje, desaprendizaje, formación y nuevo aprendizaje, ¿no? Y cada vez son más las técnicas que aparecen, cada vez hay más información disponible y, por tanto, bueno, y el tiempo sigue siendo el mismo. Entonces, el primer paso, básicamente, aprender y formarse lo mejor que uno pueda, con las mejores opciones que uno pueda conseguir, y a día de hoy esas opciones se han generalizado, se han, digamos, hecho mucho más accesibles a todas las personas, y, como veis, pues mucha de nuestra formación de ahora en adelante va a tener que ser online. Evidentemente va a haber necesidad de formación presencial, pero en mi opinión, en mi modesta opinión, se va a ir restringiendo más aquellas necesidades formativas que precisen una actividad práctica que no pueda ser sustituida por una actividad no presencial. Pero incluso algunas de estas que consideramos como esencialmente necesarias para ser presenciales van a poder realizarse de la misma manera por videoconferencia, como se hace cirugía a distancia, en la que un profesional va indicando a otro profesional la forma de realizar el procedimiento. Lógicamente, formarse y entrenarse, como hemos dicho, es decir, entrenarse en la medida de lo posible, primero con modelos, segundo con cursos a nivel de cadáver y de espécimen, es decir, entrenarse sin hacer un daño al paciente. Lógicamente, actualizarse. Lo que sabíamos hace 3 años es
distinto a lo que sabemos ahora, a día de hoy, y es distinto, o por lo menos habrá sido actualizado, lo que sabremos dentro de 3 años más. Con lo cual, si no estás en un proceso continuo de actualización, estás en un proceso continuo de desconocimiento y de creciente ignorancia. Por supuesto, es muy interesante y a mí, y así os lo comparto, creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, buscar mentores. Siempre hay gente que va a estar disponible para ayudarte de una manera o de otra, con su tiempo, con sus recursos o con tus recursos para que puedas disponer de su tiempo. Pero al final ese es un conocimiento muy válido, un camino ya aprendido y básicamente te va a hacer que las cosas sean mucho más rápidas, mucho más rentables y mucho más y menos dolorosas o costosas. Lógicamente, esto supone relacionarse con profesionales del sector. No solo tienes amigos, sino generas una red de contactos y relaciones en temas que te apasionan, con lo cual, pues al final es como reunirse en los múltiples webinarios que hemos tenido oportunidad de realizar en estos meses de confinamiento. Pues bueno, se ve realmente que la gente quiere formarse, necesita formarse y tiene verdaderas ansias de conocimiento. Y cuando, como se suele decir el refrán, cuando el alumno está preparado, el profesor aparece. Es decir, y la realidad es esa, cuando uno quiere realmente formarse y está poniendo todas sus energías, de una manera o de otra, el profesor adecuado aparecerá. Y esto nos lleva al cierre del circuito, que es, como decíamos antes, la formación continuada. No tiene sentido ni desde un punto de vista profesional ni desde un punto de vista ético-moral que nuestra actividad sanitaria no esté embebida en el contexto de una formación continuada. ¿Por qué? Porque para algo nos hicimos sanitarios, para servir a las personas, para tratarles, para mejorar su calidad de vida y en eso estamos dedicando nuestras vidas, con lo cual, si no mejoramos, en el fondo les estamos haciendo un flaco favor a nuestros pacientes y en última instancia, pues desmereciendo a nuestras nobles profesiones. Bueno, espero estar cumpliendo que os he dado a conocer por qué muchos de los tratamientos actuales no funcionan, cuáles de esos tratamientos están disponibles sin lugar a dudas en prácticamente cualquier parte del mundo y que existe realmente evidencia científica y también esta especie de pasos que a mí me han servido y que me gusta compartir con vosotros de cómo vender con la tranquilidad de que no les estás vender nuestros servicios en el sentido literario de la palabra, con la tranquilidad de que no les estás vendiendo humo a tus pacientes. Ahora ya sabes lo que tienes que hacer básicamente para lograr una consulta exitosa de medicina regenerativa del sistema musculoesquelético. Como suele decir un amigo, sí o sí, es decir, bueno, ahora ya depende de que tú te muevas. ¿Significa eso que mañana vas a tener esa consulta? No, seamos conscientes de que eso no es así, la vida no funciona así, la medicina no funciona así. Hay que aprender, hay que poner el esfuerzo, hay que, como se suele decir en muchos de nuestros países, hay que poner toda la carne en el asador o quemar las naves, es decir, no mirar atrás, sino solo hacia adelante. Y eso es muy duro muchas veces porque evidentemente va a haber siempre dificultades de la sociedad, dificultades de otros compañeros, dificultades personales, familiares y coyunturales, como ahora en este momento en la pandemia. En fin, dificultades desde luego no van a faltar, pero tampoco es cierto que no van a faltar las oportunidades para superarlas. Y en este sentido, básicamente, escuchar o ver una presentación, por experiencia te digo, que no es suficiente. Ojalá, porque en ese caso yo sería el mejor médico del mundo porque he visto presentaciones hasta hartarme, y muy buenas todas, lógicamente. Actuar es la clave. Si no actúas, no va a haber ningún cambio en tu vida, básicamente, ni en tus resultados, ni en la atención a tus pacientes. ¿Lo harás o no lo harás? Bueno, eso ya, lógicamente, depende de la libertad de cada uno y de la decisión de cada uno. Pero recuerda que si vuelves a los hábitos de siempre, es probable, o más bien seguro, que consigas los resultados de siempre. Sin acción no hay resultados. Puede haber una cierta satisfacción, una cierta relajación, un cierto descanso, pero no esperes tener resultados si no te mueves, digamos, en el sentido de conseguir el tipo de consulta, el tipo de atención al paciente que siempre has deseado, si es ese tu caso, básicamente. Y ahora permíteme presentarte algo. Quiero presentarte el curso que hemos desarrollado en consonancia con todo el proyecto del Congreso de
de ortobiología sobre medicina regenerativa musculoesquelética y es un curso orientado eminentemente desde un punto de vista práctico para que no solo tengamos un conocimiento teórico, sino que ese conocimiento teórico se traduzca o se pueda traducir de manera eficaz en poner en marcha y desarrollar de forma práctica un sistema eficaz de consulta de medicina regenerativa musculoesquelética. Es decir, está muy bien aprender, está muy bien, siempre nos resulta interesante como leer libros, ver presentaciones, etcétera, pero luego realmente eso hay que pasarlo a la realidad, hay que aplicarlo, hay que ponerlo en marcha, hay que protocolizarlo, hay que sistematizarlo y, bueno, pues uno lo puede hacer y, sinceramente, cuesta años realizarlo o puede aprender de otros que lo hayan hecho y a partir de ahí, como decíamos antes, una vez tengas un sistema que te funcione y con el cual estés contento, empieza a mejorarlo y empieza a obtener más satisfacciones inventándote cosas, pero ya partiendo de una situación en la que ya obtengas una satisfacción personal, profesional y económica. El programa que os hemos preparado consta de 7 bloques en este programa formativo y es como ir de la situación de, mira, en este momento no sé cómo arrancar esto, quiero hacerlo desde hace tiempo, pero no he tenido oportunidad, no he tenido tiempo, no he tenido la forma de hacerlo. Bueno, a llegar a la situación del meme este o del... Sí, el meme, creo que yo nunca me acuerdo entre si son memes, emoticones o lo que sea, ¿no? A la situación de esto es lo que yo quería hacer. El módulo número 1, que consiste en un análisis crítico de la situación del tratamiento, es decir, cuál es toda esta patología musculoesquelética desde la perspectiva de la medicina regenerativa y todo el proceso de curación de los tejidos que necesitamos entender sí o sí y toda la terminología para poder empezar el conocimiento en estas áreas. El módulo número 2, que está basado en la definición estratégica de un modelo de consulta de medicina regenerativa. Como veis, desde el principio ponemos en marcha esa aplicación práctica de puesta en marcha. No es esperar a aprenderlo todo para poder empezar, sino es como decir, bueno, empezamos desde el principio y a su vez el aprendizaje nos hace ir mejorando e ir creciendo. La puesta en marcha de un modelo de consulta de medicina regenerativa, aspectos administrativos, aspectos regulatorios. El modelo 3, fundamentos y técnicas de medicina regenerativa en el sistema musculoesquelético. Esto sería, digamos, un bloque más clásico a lo que estamos acostumbrados de formación, pero que evidentemente es necesario y obligatorio con la introducción de las terapias biológicas, de los sistemas naturales de curación, las terapias de inyecciones regenerativas, los distintos productos y técnicas y materiales y procedimientos y, como siempre, todo el conjunto de preguntas frecuentes que nos hacemos cada vez que empezamos cualquiera de estos tratamientos. Módulo 4, la aplicación práctica. Es muy importante, es decir, la ortopedia intervencionista y los protocolos generales de las lesiones. Técnicas guiadas por imagen, nivel inicial, técnicas guiadas por radioscopia, técnicas guiadas también por artroscopia, que muchos de los cirujanos ortopédicos pues, no conocen, y los protocolos generales de floterapia, de productos de la sangre, de médula ósea, de tejido graso. Módulo 5, análisis de resultados y revisión bibliográfica de la evidencia actual. Esto es fundamental, como hemos dicho. Quiero decir, hay que ir revisando y actualizando todo ese conocimiento, porque la forma en la que realizábamos los tratamientos hace 5 años puede ir mejorando y en la medida que se van conociendo otras cosas tenemos que ir implementando esos conocimientos y actualizándolos. Módulo número 6, la aplicación práctica, ya el nivel 2. Lo mismo que antes, pero en un nivel superior. Esto es como todo. En la vida vamos de menos a más. No podemos, quien se intenta comer todo el pastel básicamente todo el pastel en el sentido de comida de una sola sentada, pues como decía mi padre, lo tirará todo en otra nueva sentada, pero además va a tener una indigestión, con lo cual se va a arrepentir de haberse dado ese atracón, ¿no? Con lo cual hay que ir sedimentando los conocimientos, hay que ir entrenándose, hay que ir realizando la práctica de manera gradual. No tiene sentido pretender que el día que te compras un ecógrafo o el día que consigues un ecógrafo no lo utilices hasta el día que vas a hacer un tratamiento ecoguiado. Previamente vas a necesitar utilizarlo en muchos pacientes simplemente para valoración de cómo está la lesión, de manera que el día que vayas a realizar una inyección podrás saber bien y con seguridad qué es lo que estás haciendo, dónde estás viendo y dónde estás inyectando. Y el módulo 7, que ya va orientado específicamente hacia la venta de servicios en medicina regenerativa, la publicidad honesta frente a la publicidad engañosa, aspectos de regulación,
que va a depender de cada país o de cada zona. En este caso, pues hay una regulación europea, una regulación de cada uno de los países de la Unión Europea, en cada uno de vuestros países en América y en el resto del mundo. Análisis de precios en el mercado, es decir, bueno, por lo menos conocer cómo está el mercado para saber si estamos por encima de mercado, por debajo de mercado y a uno, evidentemente, con la libertad que le da su profesión, elegir en qué rango se sitúa. Cómo promocionar esos servicios con un marketing ético y que no nos dé vergüenza ni nos haga sentirnos mal, ¿no? En el sentido de que estamos ofreciendo. Es una obligación para nosotros como médicos y como personal sanitario, es una obligación poner en conocimiento a los pacientes de nuestros servicios y de todo lo que les podemos ofrecer. Con frecuencia los pacientes nos preguntan, doctor, ¿por qué esto no me lo han ofrecido antes? Bueno, quizás la pregunta es porque no lo han estudiado, porque no se han actualizado, pero evidentemente eso a veces hay que darle un poco, bueno, sí, en fin, no sé, hay que darle justificaciones que realmente no existen. Es obligación ética y moral de cada uno de nosotros el promocionar, valga la redundancia, promocionar nuestros servicios para que los pacientes los conozcan y sepan que tienen otras alternativas y otras opciones de tratamiento. Como dice un amigo mío mexicano, todas estas técnicas no son una terapia alternativa, sino una alternativa de la medicina al tratamiento de nuestros pacientes. Y, lógicamente, también ver algunos modelos de éxito sobre los cuales poder inspirarse para la realización. Básicamente, es como entrar sin tener claro lo que puedes hacer, sin el foco necesario para saber por dónde empezar, sin una estructura que te funcione correctamente y sin ninguna estrategia de formación y crecimiento para tu consulta. Y terminar, una vez seguido el proceso de formación, en el cual evidentemente ahí se presupone el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los participantes en ese proceso formativo, terminas como un experto en medicina regenerativa del sistema musculoesquelético. Y con una estructura ya perfectamente clara, que a su vez va a ser diferente en función de la situación de cada una de las consultas de los distintos profesionales, pero con una estructura clara para poder montar tu servicio de medicina regenerativa. Y mi pregunta en este momento sería, ¿qué más crees que necesitas para triunfar con este modelo tal cual se presenta? Esa es una pregunta que debemos hacernos y que, bueno, si alguno quiere compartirla en el chat, pues estaremos encantados de comentarlo posteriormente. En mi opinión y en mi modesta experiencia, lo que nos falta es esto. Evita pensar que montar esta estructura y vender estos servicios es un largo camino de formación, burocracia y ensayo-error. Aunque algunos, como en mi caso, sea este el camino que hemos tomado, porque quizás no encontramos otro en el momento en que lo iniciamos, bueno, a día de hoy existen otras opciones y una de esas opciones es la que yo te estoy planteando. En este sentido, a la hora de plantearos una opción formativa, tenía yo dos opciones. Básicamente, una primera opción, ofrecerte una propuesta formativa low cost, de bajo coste, y tratar de vender cuantas más unidades posibles. Es decir, bueno, pues vender bonito, barato y bueno, que se suele decir aquí en España, ¿no? En este caso, sinceramente, no estaría poniendo mi energía y mi foco de atención sobre la calidad de ese pack formativo. O una segunda opción, que es la que he decidido, ofrecerte una acción formativa que requiere una inversión un pelín más grande por tu parte y a cambio unos materiales potentes, importantes, que te permitan realmente aprender y de los cuales, pues bueno, uno no se arrepienta de haber adquirido y, lógicamente, unos mejores recursos que puedan garantizar el éxito, teniendo en cuenta que esa garantía de éxito va a ir siempre vinculada al esfuerzo y a la participación y a la toma de acción de cada uno de los asistentes a cualquier proceso formativo. No por el hecho de apuntarse a un proceso formativo está garantizada el resultado, siempre y cuando no, vamos, básicamente, como decíamos antes, poner la carne en el asador. Ahora, muchas veces gastamos energías y gastamos dinero en cosas que no nos dan un resultado. Bueno, pues gastemos nuestras energías y nuestro dinero en aquello que ya haya demostrado que puede dar un resultado satisfactorio. Déjame resumirte la oferta que te he preparado. En este caso, la oferta que yo te propongo es
la oferta del servicio avanzado, que le llamamos en 10 semanas, del módulo 1 al módulo 6. Son 6 módulos de vídeo, de esos 7 que hemos visto. El acceso a una comunidad privada durante esos 10 meses para consultas, intercambio de casos clínicos, en fin, interacción, que al final es muy importante. Y luego conexión a posteriori con toda esa red de profesionales. Una serie de materiales fundamentales como son los protocolos de obtención de los productos ortobiológicos y los protocolos de aplicación por patologías. Unos webinarios semanales presenciales de preguntas y respuestas que siempre quedan grabados, de manera que si uno por el tiempo o por cualquier circunstancia no puede acudir, puede previamente haber mandado sus preguntas, sus dudas y se resuelven en ese webinario y se dejan grabadas para que pueda ser accedido a ese contenido sin ningún problema. Y, muy importante, el acceso a una base de datos de libros actualizados y artículos actualizados que te permita no tener que gastarte grandes cantidades de dinero porque, como sabéis, todos nuestros libros y material docente generalmente en medicina y en especialidades sanitarias son generalmente caros. Junto con esto, unos bonos por la compra de ese paquete educativo, que son los protocolos por escrito de la extracción y procesamiento del PRP, de las células mesenquimales procedentes procedentes de la médula ósea o procedentes de la grasa, y, de igual manera, un segundo bonus de esos mismos protocolos en videotécnicas. ¿Por qué? Porque hay personas que aprenden mejor con manuales escritos y hay personas que aprendemos mejor con videotécnicas. Bueno, pues es una manera. Y hay personas que aprenden mejor con la combinación de ambas. Y luego, como hemos dicho, ese sistema de biblioteca online de libros y artículos esenciales para las distintas técnicas y las distintas opciones de tratamiento. Llegados a este punto, permíteme que te pregunte a cada uno de vosotros lo siguiente. Si este programa te permitiese aprender y actualizarte rápidamente en semanas, no en días, lógicamente, sin tener que invertir demasiado tiempo y dinero en viajes, cursos y congresos, donde, por otra parte, tienes dosificado y limitado el aprendizaje, ¿crees que valdría la pena? Si este programa te permitiese conseguir superar esa barrera que algunos, por lo menos yo tenía previo a realizar todos estos tratamientos, esa barrera de conocimiento que te impide avanzar y poner en marcha las distintas técnicas, ¿crees que te valdría la pena? Si te permitiese poder trabajar con un sistema claro de indicaciones, protocolos y de esa manera poder ayudar cada día a más pacientes, porque lo tengas sistematizado y no sea cada día, en fin, según se te ocurra o según el último artículo que hayas leído, que a veces eso puede ser peligroso, ¿crees que valdría la pena? O si te permitiese, muy importante, ampliar tu cartera de servicios y mejorar la rentabilidad de tu consulta, ¿crees que valdría la pena? Este es un aspecto que no hay que descuidar porque, como sabéis, a día de hoy el número de pacientes que podemos atender por la situación de pandemia del coronavirus es menor. Hay que distanciar y favorecer el distanciamiento social, y eso nos obliga a tener menos número de pacientes en nuestras consultas. Pero, ¿y si pudiéramos ampliar nuestra cartera de servicios y mejorar la rentabilidad de esa consulta? ¿Valdría la pena? O también, si te permitiese esta propuesta formativa, dejar de esperar y de desear y dejar ya de procrastinar para que decidas de una vez digamos, tomar acción hacia la puesta en marcha de esa consulta que muchas veces has pensado en ella y que en ocasiones ya has considerado que te resulta imposible de conseguir. La pregunta es, ¿qué precio le pondrías a esa formación con todo ese contenido? Es una pregunta muy importante y que a veces nos resulta difícil valorar. ¿Por qué? Porque los profesionales sanitarios, curiosamente, no estamos acostumbrados a pagar por el conocimiento. Estamos acostumbrados a que la industria farmacéutica nos patrocine y nos pague ese conocimiento. Pero, evidentemente, el peligro que trae eso es que la industria solo nos va a facilitar o a promocionar el conocimiento de aquello que quiera que nosotros realicemos. Por tanto, va a ser un conocimiento y un aprendizaje totalmente controlado. Es decir, la industria farmacéutica necesita un rendimiento y es una industria de las más potentes a nivel mundial. Yo no estoy en contra, por supuesto, pero hay que ser consciente, cada uno persigue unos intereses. Nuestros intereses es la mejoría
y la restitución ad integrum que decían los textos latinos, la regeneración lo más posible de las lesiones de nuestros pacientes. La industria farmacéutica le resulta más rentable tener a un paciente, digamos, enfermo de por vida, pero medicado de por vida. Fíjate el negocio que puede suponer si a los 45 o 50 años empiezas a tomar una medicación para el colesterol, para la diabetes y para la hipertensión y nos prolongan la vida hasta más allá de los 80 años, son 30 años de negocio repetido. Y a lo mejor lo que deberíamos hacer los médicos en ese caso es insistir en mejorar las condiciones de salud de los pacientes. Pero bueno, esto es una disquisición. En cualquier caso, ¿qué precio le pondrías a este contenido? Piensa por un momento, si te resulta difícil plantear ese precio, piensa por un momento, ¿qué cuesta en tu país un tratamiento de plasma rico en plaquetas como uno de los, digamos, iniciales, ¿no? Si piensas en lo que cuesta en tu país un tratamiento de plasma rico en plaquetas, ahora haz el cálculo de cuántos tratamientos crees que deberías de aplicar para poder asumir la inversión en un conocimiento como este. Bueno, cada uno se habrá hecho sus cálculos, eso podemos verlo si alguno lo aporta su decisión, más que su decisión, su opinión, ¿no? Pero insisto, ¿qué te costaría? Lo digo porque muchas veces no somos conscientes de lo que pueden valer las cosas o del valor potencial que tienen. Evidentemente, si cualquier actividad formativa la utilizamos, puede salir muy barata. Si cualquier actividad formativa, por barata que sea o por barata que nos parezca, no la usamos, sale carísima. Es como cuando uno se compra un zapato caro y lo usa 300 días, sale muy barato, y si se compra un zapato muy barato, pero lo usa un día porque se le rompe o porque no le gusta, básicamente le ha salido proporcionalmente mucho más caro. Bueno, pues el precio de este servicio avanzado que hemos comentado es de 1.997. Y ahí es donde en vuestras cabezas empiezan a hacer, digamos, empiezan a saltar los números de una parte a otra del cerebro. Para unos puede ser un precio perfecto, para otros puede ser un precio excesivo, para otros puede ser un precio que sea una ganga. En fin, cada uno va a tener una opinión y todas las opiniones son válidas porque al final pues cada uno tiene la razón que le acompaña. Pero lógicamente yo quería tener un agradecimiento a todos vosotros, la mayoría de los cuales habéis participado en el Congreso de Ortobiología en nuestra primera edición. Y la decisión ha sido realizar un descuento especial con motivo del final de Congreso de Ortobiología, que es hoy, básicamente. De hecho, este webinario, de los dos que hemos realizado, que son el mismo webinario, es, digamos, hace de clausura de ese congreso. Este descuento especial solo va a estar disponible hasta que termine, en cualquiera de los países, el próximo sábado, día 20 de junio. Insisto, lo tendréis disponible. ¿Por qué tomar acción ya? Porque al final, si lo tienes decidido y crees que puede ser útil para ti, es el momento de tomar acción. Por eso el precio, digamos, no quedaría en 1.997, sino en la mitad, en 997 euros. Insisto, el precio es válido hasta el 20 de junio y ahora, si no lo hemos hecho ya, en la parte superior de la zona del chat veréis que está puesta el link. Podéis utilizar el link que tenéis en la parte superior del chat, que os llevará a la página donde podréis ver las características más específicas de este servicio avanzado y también, si no, tenéis ese link más reducido que es más fácil de recordar, que es Orto 2020 con el acortador de links que es Bitly. Pero además, como sabemos que esto siempre ocurre, puedes elegir la modalidad que más se ajuste a tus necesidades. Es decir, a algunos de vosotros les va a venir, digamos, como anillo al dedo ese servicio avanzado. Sin embargo, somos conscientes de que algunos puede que por sus circunstancias o por sus necesidades necesiten algo superior, con una mentoría y incluso prácticas presenciales o prácticas presenciales online. Es decir, estamos organizando un sistema de prácticas presenciales en las cuales pueda haber esa asistencia teledirigida
en los procesos o en los procedimientos iniciales de un profesional en un sitio, en este caso los profesionales, digamos, profesores, con los alumnos en el sitio donde están o tienen que aplicar sus tratamientos. Pero eso sería dentro del servicio VIP. Y también un servicio básico para los compañeros y compañeras que consideren que o bien no necesitan más o bien, bueno, pues en estos momentos por la situación, pues no puedan acceder a otra opción. En cualquier caso, veréis que tenemos posibilidades de financiación en plazos en cada uno de los servicios. Insisto, y esta, si no recuerdo, vale, perdón. Vale, este es el contenido del paquete que yo recomiendo como el más indicado en general a todos vosotros, con los 6 módulos, el acceso a la comunidad privada, los materiales que hemos comentado, los webinarios de preguntas y respuestas y el acceso fundamental a la base de datos y los bonus que hemos enumerado previamente. En el caso del servicio VIP, sí que me preferiría que nos escribáis un email, los que estéis interesados en ese servicio, que podéis consultar todo lo que contiene y la diferencia con los otros servicios en la página web, que ahí os vuelvo a poner el acortador. Es muy importante que nos mandéis un email a la dirección info@ortobiología.com. ¿Por qué? Porque lo que sí que quiero es que si alguno de vosotros decide optar por el servicio VIP, sea realmente para que lo pueda aprovechar. Si yo considero, después de hablar con vosotros, bien por email, bien por WhatsApp o bien por vía telefónica, que os puede beneficiar más el otro servicio, pues os lo haré saber para que no tengáis que gastar un dinero que a lo mejor no haría falta en ese sentido. Insisto, en cualquiera de estos casos, esta oferta del 50% va a ser válida hasta el día 20 de junio, hasta finalizar el día 20 de junio. Y esta, sin más, os dejo con esta diapositiva y vamos, si no recuerdo, esto es, y vamos a pasar ahora a la fase de preguntas y respuestas. Las preguntas y respuestas pueden ir por lo que vosotros queráis, de todo el contenido que hemos tratado o del contenido de este programa formativo. Eso, lo que vosotros deseéis, para eso estaremos y estaremos hasta que haga falta, bueno, y hasta que la gente se canse. Evidentemente, bueno, pues no vamos a estar aquí todo el día, lógicamente, pero vamos a empezar. Entonces, vamos a ver, voy a ir viendo con la pregunta, hoy soy de Colombia. Con respecto a la formación que ofreces de 7 módulos, ¿es necesario ser ortopedista? No. Buena pregunta, Laura. No es necesario ser ortopedista porque, de hecho, hoy en día la mayoría de gente que está tratando a pacientes del sistema musculoesquelético con terapias regenerativas de medicina no son precisamente ortopedistas. Los ortopedistas o cirujanos ortopédicos que les llamamos aquí en España, curiosamente, muchos de ellos son reticentes porque lo ven como algo que les va a quitar cirugía. Bueno, más bien son herramientas que van a mejorar el tratamiento de nuestros pacientes. Yo, desde un punto de vista profesional, es cierto que he disminuido de manera muy importante el número de mis cirugías porque soluciono los problemas de otra manera y con menos complicaciones y mayores ventajas para los pacientes y mejores índices de recuperación y más rápidas. Pero a su vez, y así lo hemos mostrado en el Congreso de Ortobiología, que os animo a que lo visitéis en ortobiología.com, muchos de los tratamientos se combinan con la cirugía y que hemos conseguido mejorar los resultados que obteníamos simplemente con los tratamientos de cirugía. Por tanto, a la pregunta ¿es necesario de Laura Pinilla? No hace falta. Otra pregunta, no me quedó clara la diferencia entre el servicio básico y el avanzado. Básicamente, todas esas diferencias las puedes ver en la página web. Si a pesar de ello hubiera alguna duda, por favor, mándanos un correo electrónico. En la prodoterapia, como has visto, se infiltra destrosa. Hay destrosa al 5, 10 y 50%. ¿Cuáles de estas se está infiltrando y la cantidad en la infiltración? Necesito esta información. Bueno, Felipe, vamos a ver. Como bien dices, existen distintas concentraciones de la dextrosa. Por encima del 10% tienen un mecanismo antiinflamatorio. Por debajo del 10% y sobre todo en torno al 5% tienen un mecanismo antineurítico. Es decir, existe una técnica que se llama la neuroproloterapia o más bien conocida a día de hoy como
terapia perineural de Liftoff, que fue el médico neozelandés que la describió, que utiliza la dextrosa al 5%, pero lo utiliza en forma de pinchazos en zonas de terminaciones nerviosas muy superficiales. Y aunque se le llama neuroproloterapia, el fundamento es distinto. En la proloterapia usamos concentraciones en la que yo he aprendido y en la que nosotros enseñamos de 15% y de 25%, dependiendo que estemos tratando estructuras extraarticulares al 15% o estructuras intraarticulares al 25%. Y respecto a las dosis, pues básicamente como se inyecta en múltiples sitios, en cada uno de esos sitios se inyecta una media de entre medio y 1 mililitro y a nivel intraarticular en torno a los 5 mililitros. Pero bueno, eso ya son detalles específicos. Insisto, de eso mismo también hemos hablado mucho en el Congreso de Ortobiología. ¿Es necesario esta dextrosa mezclada con suero fisiológico? Bueno, es la manera de diluirlo, porque generalmente vienen en botellas de 50%. El tomar el curso, ¿entienden algún diploma o algún documento? Si es así, ese documento, ¿qué nos avalaría o cómo sería dicho documento? Vale, si lo que me estás pidiendo, buena pregunta, Antonio, es si estamos vinculados con alguna certificación universitaria, la respuesta es que no. Posiblemente con el tiempo lo haremos por las sugerencias que nos vais haciendo, pero en este momento no estamos vinculados con ninguna. A día de hoy la realidad es que por lo menos en la mayoría de los países no se exige una titulación académica específica más allá que tú puedas asumir que tienes un conocimiento. En cuanto a certificación, es como con cualquier curso o congreso internacional. La validez de esa certificación y de que has hecho ese curso va a depender del organismo que acredite todas esas certificaciones, si en tu país o si es para méritos profesionales, etcétera. Marcial, una vez realizado el curso avanzado, ¿se puede optar a completarlo con el de mentor posterior? Supongo, sí, básicamente mándanos tu interés en ese tipo de cosas. A veces es una opción el decir, oye, yo quiero hacer el avanzado, me sentiría más cómodo en hacer eso y ya en función de eso decidir si hago lo otro. Perdón un momentín que beba un poquito de agua. Jorge Octavio, hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Me parece perfecto, pero totalmente de acuerdo. Y por eso es muy importante el aprendizaje de segunda mano. Yo no estoy intentando convencer a nadie de que haciendo un curso al día siguiente uno sea capaz de hacerlo. Eso es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué ninguna universidad les ha dado esa acreditación? Básicamente porque no la hemos pedido todavía. Considero, como os he dicho, que en este momento las universidades se están quedando atrás en las acreditaciones y no aporta, por lo menos en España, ningún valor añadido el que, más allá de la titulitis que podamos tener o esa titulación, no aporta ningún valor añadido ni te permite ni te capacita para hacer algo más. En el financiamiento semanal o mensual. Mensual. ¿Es esto un entrenamiento avanzado? Bueno, sí, yo el que os estoy recomendando es el entrenamiento avanzado, el módulo. Insisto, en la página web podéis ver las diferencias entre unos y otros. ¿Utilizan en algún caso PRP obtenido por centrifugación simple? Bueno, es uno de los protocolos. Hay centrifugación simple, centrifugación doble. Es una de las cosas que tratamos en los distintos protocolos. ¿Existe posibilidad de prácticas en España? Sí, sin lugar a dudas. Son las que están contempladas en el módulo, en el programa VIP, con prácticas, como lo veréis en la página web. Y en el caso de que sean en el extranjero, otra de las opciones que estamos considerando es, a partir de colaboradores que tenemos en otros países que sabemos que están bien formados, poder realizarlo. ¿Es necesario la proterapia? Vale. En el programa avanzado se orientan sobre los aspectos legales para México. Lo que estamos haciendo, Gerardo, es ir recopilando la información en cada uno de los países porque, lógicamente, la regulación es completamente distinta en cada país. ¿Envían el link información de los paquetes al correo? Sí, os enviaremos la información en los próximos días. Dadme un poquito de tiempo porque esta semana ha sido como una auténtica locura con el Congreso y, sinceramente, necesito descansar un poco y a partir del lunes me pondré con todo ello. El pago de 497, ¿cada cuánto sería? El pago de 497, entiendo que estás hablando del paquete avanzado básico, sería una vez.
porque es el 50% del precio original, que son los 997. Email de contacto, lo tenéis ahí. ¿Por qué en el enlace dice 3 niveles? Porque tenemos el nivel básico, el nivel avanzado y el... perdonadme. Y el servicio básico, el servicio avanzado y el servicio VIP. Hola, soy de Colombia. Con respecto a la formación que ofreces de los 7 módulos, es necesaria esa cosa. Si uno compra este paquete, no es certificación, ya hemos comentado. La industria farmacéutica paga la formación de los médicos. El resto de sanitarios nos gastamos una pasta. Tienes toda la razón, pero yo creo que ha llegado el momento ya también en el que los médicos sean conscientes de que hay que pagar, porque si no, básicamente nos están poniendo por el túnel en donde quieren que hagamos las cosas. Mirad, una de las cosas más curiosas que he leído en los últimos tiempos es que de manera, digamos, planificada, la educación médica a principios del siglo pasado se quedó de acuerdo a las grandes familias y grandes fortunas en Estados Unidos que se eliminase del currículum de las carreras de medicina 3 asignaturas en concreto: la nutrición, la medicina tradicional china y la fitoterapia. ¿Por qué? Porque básicamente son 3 áreas del conocimiento que van en contra de los intereses de la industria farmacéutica. Como dice un amigo, el doctor Vicente Bosca, yo dejo ahí eso y que cada uno decida sobre el uso. Vale, a ver, la verdad es que os agradezco mucho el interés. Es posible que no lleguemos a contestar todas las preguntas. Si alguno considera que su pregunta no ha sido contestada, por favor, me la mandáis por escrito y haremos una especie de hoja de preguntas realizadas. Vamos a ver, seguimos. Y la versión PDF la enviarán al correo, exactamente, lo mismo. Como fisioterapeuta, ¿podría usar estas técnicas? A ver, como fisioterapeuta puedes utilizar, de hecho, algunas de las técnicas. Una de las charlas muy buenas es precisamente sobre fisioterapia regenerativa por un compañero fisioterapeuta, Miguel Moreno, de aquí de España, y el empleo de técnicas de tipo intervencionista con productos de terapia celular es dependiendo de la legislación. En algunos países te permiten y en otros países no te permiten. A eso hay que atenerse necesariamente. Mi consejo es que si estás en un entorno de un país que no te permite hacerlo, únete a un equipo de médicos que puedan hacerlo y tú vas a poder aportar todo tu conocimiento, toda tu práctica, como sabes bien, todos los fisioterapeutas os habéis enfocado de manera muy positiva y muy buena en el empleo de la ecografía y en muchos casos nos superáis con creces a los médicos que no hemos tenido esa formación, con lo cual pues ahí tendrías que asociarte o trabajar con alguien que te permitiese desde un punto de vista legal, no tú, sino el otro profesional, realizar esa parte. Eso es muy frecuente. Yo conozco muchos médicos que trabajan de esa forma. La parte, digamos, ecográfica o la parte de control la lleva otra persona, que puede ser un radiólogo o una persona con experiencia, pero la parte de inyección la tiene que hacer, por lo menos en la legislación española, está permitido para médicos, odontólogos y podólogos. Esa es un poco la situación que puede variar en cada país. Lo que más me gustó es no dejar a un lado la importancia de calidad y calidez del trato profesional como personal, al dar un buen servicio a los pacientes. Bueno, básicamente es que yo creo que para eso nos metimos en las carreras sanitarias, ¿no? Si no es para dar un servicio y a veces yo creo que es bueno volver a lo que nos hizo, a la famosa vocación de sanitario o vocación de médico que nos hizo entrar en las facultades y escuelas sanitarias para poder volver a los orígenes, ¿no? En el paquete VIP veo que está un módulo 7. ¿En qué consiste? Hemos visto en la presentación, el módulo 7 básicamente consiste en cómo ofrecer nuestros servicios a los pacientes, es decir, cómo promocionar esos servicios y cómo hacer un marketing, digamos, o una estrategia de promoción ética y sin vender humo al paciente. ¿Coordinaría las pasantías en España al culminar el servicio? Sí, eso bueno, eso ya con cada uno en particular lo iremos coordinando porque, lógicamente, la idea es que las pasantías sean personalizadas y que, por eso, tampoco vamos a abrir y por eso es importante contactar por email para que porque la formación VIP no va a ser posible para un número ilimitado de personas, porque lógicamente lo que voy a garantizar es que si viene uno no tengamos un grupo de 10 personas, sino que estarán
un máximo de 2 personas, 2 médicos o 2 sanitarios presentes en esa formación presencial para garantizar el aprendizaje correcto. Vamos a ver, en Guadalajara, Jalisco, México, ¿algún contacto que realice estas técnicas? En Guadalajara está el doctor David de la Mora, entre otros, y el doctor, en cuanto a proloterapia, es un maestro, y sí, yo aprendí de él, sin lugar a dudas, doctor David de la Mora, y en temas de terapia celulares, también el doctor Carlos Miramontes, magnífico profesional, o sea que búscalo, seguro que hay muchos más, evidentemente, pero esos 2 yo conozco y que me vengan en este momento a la memoria. Lo que más me gustó, doctor, le felicito por su iniciativa. Muchísimas gracias, Agustín. Soy ortopedista y me parecen fundamentales estos conocimientos. Gracias, porque una vez estuve en una charla en la que hablaban de cuáles, digamos, cómo tener éxito en una consulta de medicina regenerativa. Y una de las cosas que decían era, no intentes convencer a tus colegas traumatólogos, porque vas a perder el tiempo, que sean ellos los que se convenzan. Yo he aplicado esa opción y a día de hoy yo no intento convencer a mis compañeros, son cuando alguno de ellos demuestra un interés, cuando yo me vuelco en enseñarles y en darles todo el conocimiento posible que yo he adquirido. Muchas gracias. Felipe, mezclar técnicas tiene buenos resultados. Sí, mezclar técnicas tiene buenos resultados, siempre y cuando seas consciente de qué te puede aportar cada una de las técnicas. No mezclarlas por decir, oye, yo estoy haciendo esto o estoy haciendo lo otro. En este caso concreto que tú planteas, he tenido unos resultados pero que muy satisfactorios cuando utilizo de manera combinada las técnicas de proloterapia para estabilización de las articulaciones, fundamentalmente en la rodilla, junto con técnicas de terapias regenerativas como el empleo de células mesenquimales o, sobre todo, con el empleo de plasma rico en plaquetas. De eso es una de las charlas del Congreso de Ortobiología en la que detallamos la forma de hacerlo y, bueno, lógicamente también hablaremos de ello en el programa formativo. ¿Habéis utilizado combinaciones? Sí, habéis utilizado combinaciones de proloterapia con terapias biológicas como PRP, exacto, lo que acabo de comentar. Wow, esto es difícil lo de gestionar. Dependiendo del tipo de patología, exacto, sí. Incluso dependiendo del tipo de patología, por ejemplo, cuando son lesiones tendinosas muy importantes, como en lesiones de Aquiles, donde ocupan un volumen muy importante de la sección del tendón, hemos tenido muy buenos resultados también con técnica de combinación de plasma rico en plaquetas y injerto de grasa microfragmentado, que contiene, como hemos dicho antes, un concentrado de celulares que nos aporta una especie de scaffold o andamiaje para esas lesiones. En Colombia, Bogotá tiene colaboradores o profesionales vinculados con ustedes. No trabajamos en el sentido pero ha colaborado con nosotros el doctor Carlos Leal, el doctor Carlos Escobar y el doctor Hernando Jaime, sí, entre otros, como participantes en el Congreso de Ortobiología. No obstante, si quieres, escríbenos y lo comentamos, porque seguro que ahora me sabría mal que se me esté escapando algún nombre. ¿Cuándo enviarán la constancia del Congreso de Medicina Regenerativa? Bueno, lo mismo, lo que he comentado, en cuanto finalicemos este fin de semana y nos pondremos en marcha con ello. ¿Se requiere comprar alguna centrífuga especial para cuando se haga el curso con el fin de obtener el PRP? Bueno, nosotros daremos recomendaciones. No tenemos vinculación ni conflicto de intereses con ninguna empresa. Hablaremos de distintos procedimientos abiertos y cerrados y para eso, para los procedimientos abiertos, pues con una serie de exigencias del sitio donde se realiza, se puede utilizar cualquier tipo de centrífuga homologada y para los procedimientos cerrados, pues ya se utilizan los de cada casa comercial en particular. En Argentina, ¿tienen profesionales que tengan vinculación con ustedes? Lo mismo, vinculados en cuanto a que tenemos relación desde un punto de vista profesional y formativo. En este caso, en Argentina, pues bueno, está el doctor Gastón Topol, en el mundo de la proloterapia y las terapias regenerativas. Está el doctor Matías Fernández, en el tema muy especializado en temas de terapias celulares, pero lo mismo, haremos una lista de profesionales, incluso de cursos y sistemas de formación que promueven ellos, que como digo, al final se trata de ver cuáles son las mejores opciones. Yo no estoy diciendo que esta sea la mejor opción, esta es la mejor opción que podemos ofreceros
desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, pero hay muchos otros formadores de los cuales se puede aprender mucho y que tenemos información de contacto y de sus cursos, con lo cual estaremos encantados de compartirlos. Si se decide por el módulo avanzado, posteriormente se puede aplicar, sí, hemos dicho que sí, combinaciones, tal como anestesiólogo, con la idea de iniciar manejo del dolor desde la medicina regenerativa y con la idea de aprender ecografía intervencionista osteomuscular, ¿qué curso me recomiendas? Inicialmente lo que te comentaba, a ver, lo ideal es el VIP, pero inicialmente mi recomendación de manera global es la zona intermedia, el servicio avanzado. Y de la misma manera, cada vez es mayor el número de anestesistas, como en tu caso, dedicados al tratamiento del dolor crónico y que están aprendiendo todas estas técnicas. Y tenemos algunos de los ponentes, como el doctor Sergi Boada, que está en Cataluña, en España, ha dado unas ponencias magníficas de todas estas técnicas a nivel de la columna en el Congreso de Ortobiología. Perdonadme porque seguro que voy a perder el hilo de algunas. Insisto, si a alguno no le he contestado o cuando terminemos no le haya contestado, que no tenga inconveniente, por favor, en mandarme la pregunta. Si bien es cierto que no es medicina alternativa en nuestro país, Colombia, no exigen algún tipo de diploma, que me salta, no exigen algún tipo de diploma en estas técnicas. Con este curso, uno como médico general lo puede implementar en España sin algún tipo de inconveniente, legal o inconveniente. ¿Se hace necesario un título en ficha técnica? No acabo de entender bien la pregunta, pero entiendo, a ver, desde un punto de vista legal, en España hay que atenerse a la normativa de la Agencia Española del Medicamento, que es bastante restrictiva en ese sentido, pero incluso tiene modificaciones en cada región autonómica. Pero en el caso concreto del PRP, por ejemplo, la única exigencia desde el punto de vista profesional, como hemos dicho antes, es título de médico, título de odontólogo o título de podólogo. En México, para realizar estos procesos tenemos que cumplir... Esto, mira, por ejemplo, en México, muy importante, Magda Leinez, en México, para realizar estos procedimientos tenemos que cumplir con maestría de medicina regenerativa por parte de COFEPRIS, entiendo que será un órgano acreditador, etcétera. Vale. Supongo que también, no sé si es el único órgano acreditador, desconozco un poco la situación de México. Yo sé que en concreto yo estoy participando ahora en otro proceso de formación, una maestría que está ubicada en la universidad en México y ahora no recuerdo bien los datos, digamos, de la universidad, pero también os puedo aportar esa información. Vamos a ver si tenemos... ¿De qué trata cada módulo? Te remito a la presentación, que si no has estado en ese momento os la volveremos a enviar, y te remito también a la página web donde se detalla, por lo menos el título, y en la presentación está detallado cada uno de los módulos. En las próximas semanas iremos poniendo más detalladamente cada uno de esos módulos de la misma manera que aparece en la presentación. Excelente curso y muy profesional. Muchas gracias, Freda. Erika Rojas, para los participantes que pagaron el curso Premium, entiendo que estás hablando del Congreso de Ortobiología, ¿a partir de cuándo tendremos acceso de nuevo a las charlas, por favor? Vale, mándame un email, Erika, porque hubo algún problema técnico y ya se solucionó y entonces a través de unos links concretos se entra ya desde el principio y tenéis acceso a todo el contenido de ortobiología para disfrutar de todo ese aprendizaje. Hola, buenos días. Siendo médico general, ¿es posible la realización del curso y cuánto es su duración? Bueno, lo que hemos comentado, en el primer nivel serían 8 semanas, en el segundo nivel serían 10 semanas, que es el que recomiendo, y en el tercer nivel 12 semanas. Felicitaciones, Fredmar Álvarez, muchas gracias, Fredmar. Excelente congreso y ponentes, magnífico, me alegra que te haya servido y que te haya gustado. Un programa con una buena relación precio-valor para los resultados que puede generar para los pacientes de la consulta. En este sentido, bueno, por si a alguno le interesa, el precio que ha tenido el Congreso de Ortobiología básicamente es ridículo, incluso tenía descuentos sobre ello, ha sido de 47 euros hasta el día que se iniciaba el Congreso, de 97 euros durante los días de Congreso y de
y de 127 a partir del lunes, si no me equivoco. O sea, que todavía entrando en ortobiología.com estaría en 97. No obstante, si alguno de los asistentes a este webinario está interesado, aunque fuera la semana que viene, yo me comprometo a que si nos contacta y nos solicita un código, dejárselo no en el precio de 127, sino en el precio de 97. Insisto, estamos hablando del Congreso de Ortobiología, donde tenéis los ponentes y las distintas presentaciones, y cualquier información, pues info@ortobiología.com. Soy médico veterinario. ¿Sabe usted si estos conocimientos se pueden aplicar en pequeños animales? Sin lugar a dudas, Humberto. ¿Por qué? Porque, de hecho, muchos de estos conocimientos empezaron en animales y toda la investigación básica se ha realizado en animales, fundamentalmente en caballos y en perros. Yo tuve contacto hace años con veterinarios para enseñarles a unos compañeros a hacer artroscopias en perros. Y muchos de los, aquí en España, el grupo del doctor Miquel Sánchez en Vitoria tiene muchísima experiencia en experimentación y lo han hecho fundamentalmente en corderos. Con lo cual, pues son animales que pueden, en algunos sentidos, yo he tenido oportunidad también de realizar investigación en corderos y en animales, en perros no, pero sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el tejido musculoesquelético básicamente se comporta de la misma manera en los animales que en nosotros. ¿Qué correo tenemos que enviar lo del congreso? Lo compré. Igual, info@ortobiología.com. Tengo 44 años, mujer, alteraciones, me dicen que de diferente Alzheimer, ¿qué puedo hacer para conocer estado actual real de mi cerebro? Bueno, vamos a ver, esta ponencia está orientada a profesionales, no es una ponencia orientada a pacientes, y en este caso concreto yo personalmente no tengo experiencia con las alteraciones del sistema musculoesquelético, con lo cual, sintiéndolo mucho, no puedo ayudarte. Deberás buscar algún médico que te pueda orientar en ese sentido. Vamos a ver. Hola a todos, mi nombre es Jennifer Silva, enfermera jefe profesional, muchísimas gracias, con experiencia en medicina regenerativa. Si desean obtener más información acerca de los ponentes de Colombia, se pueden contactar conmigo. Yo trabajo con el doctor Carlos Escobar, Carlos Leal, Hernando Jaime. Muchísimas gracias, Jennifer. Ahí tenéis servicio al cliente @trusten.com. De hecho, la empresa Trusten ha participado como colaborador con nosotros, y os recomiendo, sin lugar a dudas, la presentación que hizo el doctor Carlos Leal, que es el director médico. Perdón, la presentación del doctor Carlos Leal, por supuesto que os la recomiendo, sobre células madre, y su otra presentación sobre medicina regenerativa con el empleo de ondas de choque, y a la que me refería era la presentación sobre plasma rico en plaquetas y sin membranas plaquetarias, que realizó el doctor Carlos Escobar, que es el director médico de la empresa Trusten. Excelente congreso, felicitaciones, doctor Mora. Muchísimas gracias, Héctor, felicitaciones, excelente. ¿Puedo pagar hoy los 97? ¿Cómo hago? Sí, por supuesto, José Álvarez, ve a la página www.ortobiología.com y ahí verás es la página principal del congreso. Sigue, si hubiera cualquier problema, lo que hemos dicho antes, un email a info@ortobiología.com. Excelente evento. Hago manejo de dolor, ozono y piloterapia. Magnífico, José Álvarez. Te encantará si tienes oportunidad de asistir al congreso. Como ahora el congreso estará abierto, todo ese contenido es un contenido de un valor, en fin, yo diría que incalculable. Pero bueno, que cada uno opine lo que desee. Doctor Mora, perdone, por favor, última pregunta de mi parte. Sabemos que se administra anestésico local, pero hay pacientes que posterior a la administración de destroza existen 2 o 3 días con dolor, en ocasiones agudos. ¿Se puede dar alguna medicación para aminorar el dolor, o simplemente, explicado al paciente, se explica que es normal y debe soportar el dolor cuando desaparece el dolor en administraciones de proloterapia? Vale, bueno, la proloterapia, como sabes, es una terapia que produce una inflamación localizada y controlada en el sitio donde se aplica, y se aplica en múltiples pinchazos en múltiples zonas, con lo cual necesariamente estamos produciendo un daño que va a ser el mecanismo de puesta en marcha, de inicio de la cascada de curación. Por tanto, va a generar dolor. Como no queremos eliminar esa inflamación, lo que no vamos a utilizar son antiinflamatorios no esteroideos o corticoideos, precisamente para no frenar esa cadena de inflamación. Pero sí que podemos utilizar algunos analgésicos, incluso como el paracetamol, que no altera tanto esa
esa cadena de inflamación, o aquí en España utilizamos el tramadol, que no, generalmente yo no he tenido nunca la necesidad de tener que usar mórficos propiamente dichos, aunque el tramadol es un derivado mórfico, pero estoy hablando de morfina, parches de morfina, etcétera. Y en la medida de lo posible, pues que el paciente no sufra, pero es importante que el paciente sepa que alguna molestia va a tener. Yo personalmente he recibido tratamiento de proloterapia en el hombro y en la cadera y reconozco que se debe mucho también a la susceptibilidad personal y a la aprensión. Yo soy muy aprensivo a las agujas y eso, el momento ese me da miedo, pero ya cuando estoy ahí, pues bueno, pues que sea lo que Dios quiera y vamos adelante. Y después la realidad es que no he tenido molestias importantes, pero como tú bien dices, hay pacientes que sí que lo tienen. He comprado el pack premium, muchas gracias, pero he comprado el pack premium. Estás hablando del congreso, vale. Felipe, lo mismo, mándanos por favor un email esta tarde si quieres y yo entre hoy y mañana ya os contesto. Estuve participando, José Álvarez, soy anestesiólogo. Felipe, perdona, el email, lo que he dicho, info@ortobiología.com, te daré unos enlaces que te permitirá entrar rápidamente. Pagué el paquete premium hace más de un mes y nunca pude entrar. Bueno, Magda, lo siento, ya os he dicho que hubo un problema técnico de saturación, en fin, superamos nuestras expectativas demasiado por encima y básicamente hubo que cambiar de servidores y en esos cambios pues hubo algún problema técnico que puede haber motivado eso. Mándanos el email y te lo solucionamos rápidamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo seguro, porque esto de manejar un chat a esta velocidad no lo había hecho nunca y es complicado realmente. Seguro que me habré dejado alguna pregunta sin contestar. Os pido disculpas de antemano. En ese caso, os animo a que nos hagáis esa pregunta a través de del info@ortobiología, que lo acaba de poner nuestro moderador. Recordad, si alguna duda queda sin resolver, puede escribirnos a info@ortobiología.com. Sin más, muchas gracias. Recibiréis todos en los próximos días, dame un poquito de tiempo, el PDF de la presentación y de manera automatizada la grabación de toda la presentación desde el inicio para el que no haya podido estar desde el principio o al que haya tenido que ausentarse por cualquier causa. ¿Alguna última pregunta? Perdón, la pregunta: ¿se puede usar algún analgésico para el dolor de los dedos de las manos y su deformidad? Perdón por la pregunta, compré el paquete premium. Bueno, vamos a ver, cualquier analgésico puede ser útil siempre y cuando no tenga un efecto antiinflamatorio y en este caso creo que te está refiriendo a la posibilidad de utilizar otras sustancias o suplementos. Nosotros usamos la cúrcuma. ¿Por qué? Porque es, recordadme, y os pasaré, hicimos un estudio que lo hemos publicado en un libro autoeditado, básicamente porque el estudio lo realizó principalmente la persona que está haciendo ahora de moderadora, Marta Jiménez Muro, y ahí mostramos evidencia del uso de la cúrcuma frente a otras sustancias como puede ser la glucosamina o el condroitin sulfato. Gracias, doctor Mora, muchas felicidades por su apoyo y compartir tus valiosos conocimientos. Muchísimas gracias, Magda. Gracias también a Pablo González, Jennifer, excelente congreso, muchas gracias. Yadira, agradezco cada una de las ponencias, saludos desde México. Genial. Tengo pendiente visitar todos esos países porque ahora ya, gracias a esto, tengo muchos más amigos en muchos más países del mundo. Muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Hasta pronto.